1. La conjuración anticristiana. El templo masónico levantado sobre las ruinas de la Iglesia Católica. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Matt. 16, 18. Henry de Lassus, 1836 a 1921, doctor en teología, canónigo honorario de la ciudad de Cambrai, fue director del periódico La Semaine Religieuse de este diócesis. También fue un autor antimasónico. A María. Preservada del pecado original en previsión de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, dijo Dios a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella te aplastará tu cabeza y tú pondrás asechanzas contra su talón. Génesis 3:15, estado de la cuestión. Capítulo y las 2 CIVILIZACIONES. El Syllabus de Pío IX termina con esta proposición condenable y condenada: el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y la civilización moderna. La última proposición del decreto llamado Syllabus de Pío XI, proposición igualmente condenable y condenada, concluye así: el catolicismo actual no puede conciliarse con la verdadera ciencia, si no se transforma en un cristianismo no dogmático, es decir, en un protestantismo amplio y liberal. No fue seguramente sin intención que estas dos proposiciones fuesen puestas en último lugar, apareciendo como la conclusión en ambos Syllabus. En efecto, ellas resumen las proposiciones anteriores y precisan su espíritu. 2. Es necesario que la Iglesia se reconcilie con la civilización moderna. Y la base propuesta para esta reconciliación, no es la aceptación de los datos de la verdadera ciencia que la Iglesia jamás repudió, que ella siempre favoreció, y a los progresos que ella siempre aplaudió y contribuyó más que nadie, sino el abandono de la verdad revelada, abandono que transformaría al catolicismo en un protestantismo amplio y liberal dentro del cual todos los hombres podrían encontrarse, cualquiera sean sus ideas sobre Dios, sobre sus revelaciones y sus mandamientos. Solo así dicen los modernistas: por este liberalismo es que la Iglesia puede ver nuevos días abrirse ante ella, y procurarse el honor de entrar en las vías de la civilización moderna y marchar con el progreso. 1. El Syllabus de Pío IX, 8 de diciembre de 1864, se refiere decreto que expone los errores modernos condenados por la Iglesia. El Syllabus de San Pío X, 3 de julio de 1907, conocido también como Decreto Lamentabilis in Exitu, es el que expone los errores condenados del modernismo. 2. En la deliberación de la ley sobre la libertad de la enseñanza superior, M. Chayemen Lacoque dijo: las universidades católicas que quieran preparar a los futuros médicos, abogados, magistrados, los auxiliares del espíritu católico, deberán sostener y aplicar los principios del Syllabus. Ahora bien, Francia, en su gran mayor y con acento A, considera las proposiciones condenadas por el Syllabus como los fundamentos mismos de nuestra sociedad. Todos los errores indicados en ambos Syllabus se presentan como las distintas cláusulas del tratado propuesto a la asignatura de la Iglesia para esta reconciliación con el mundo, para ser así admitida en la ciudad moderna, civilización moderna. Hay pues, civilización y civilización. Hubo pues, antes de la era llamada moderna, una civilización distinta de la que goza, o al menos procura el mundo de nuestro tiempo. En efecto, la hubo, y la hubo en Francia y en Europa. Fue una civilización llamada la civilización cristiana. ¿En qué se diferencian estas dos civilizaciones? Se diferencian por la concepción en que ellas fundan el fin último del hombre y por los efectos diversos e incluso opuestos que de una y otra concepción proceden dentro del orden social como dentro del orden privado. Todo hombre busca ser feliz, dice Bossuet 1. Eso le es tan propio, es el objeto hacia el cual tienden todas las inteligencias sin excepción. El gran orador no ahorra punto en reconocerlo: las naturalezas inteligentes solo tienen voluntad de decidir por la felicidad. Y añade: nada de más razonable, ya que, ¿qué hay de mejor que desear el bien, es decir, la felicidad? 2. Así, encontramos dentro del corazón del hombre un impulso invencible hacia la búsqueda de la felicidad. Su voluntad no podría negarse a ello. Es el fondo de todos sus pensamientos, el gran móvil de todas sus acciones, y al mismo tiempo que se lanza hacia la muerte, es porque se convence de encontrar en la nada una suerte preferible a la que tiene estando vivo. El hombre puede equivocarse, y de hecho se equivoca a menudo en la búsqueda de la felicidad, en la elección del camino que debe seguir para encontrarla. En buscar la felicidad está la fuente de todo bien, continúa diciendo Bossuet, y la fuente de todo mal es buscar lo contrario. 3. Esto es tan verdadero para la sociedad como para el individuo. El impulso hacia la felicidad viene del Creador, y Dios le da al hombre la luz que le ilumina el camino, directamente por la gracia, indirectamente por las enseñanzas de su Iglesia. Pero pertenece al hombre, ya sea como individuo o sociedad, le pertenece a su libre arbitrio de dirigirse, de ir en busca de una. Meditaciones sobre el Evangelio. 2. Obras de oratoria de Bossuet. Sermón para todos los santos. 3. Meditaciones sobre el Evangelio. Su felicidad allí donde le plazca ponerla, en lo que es realmente bueno, y, por encima de toda bondad, que es el bien absoluto, Dios, o en lo que tiene apariencias de bien, o en lo que no es más que un bien relativo. Desde la creación del género humano el hombre fue engañado. En lugar de creer en la palabra de Dios y de obedecer a sus mandamientos, Adán escuchó la voz seductora que le decía poner su fin en sí mismo, en la satisfacción de su sensualidad, en las ambiciones de su orgullo. Seréis como dioses. El fruto del árbol era bueno al paladar, bello a la vista, de un aspecto que excitaba el deseo. Habiéndose así desviado, y una vez dado el primer paso, Adán comprometió a toda su descendencia en la falsa dirección que acababa de elegir. En esa dirección marchó, avanzó, y se extravió durante el transcurso de los siglos. La historia, se puede decir,
Son los males que encontró en su largo extravío. Dios tuvo piedad de él. Bajo su designio de infinita misericordia y de infinita sabiduría, resolvió volver a poner al hombre en la vía de la verdadera felicidad. Y con el fin de hacer su intervención más eficaz, quiso que una persona divina viniera sobre la tierra a mostrar el camino por su palabra, y guiarlo con su ejemplo. El Verbo de Dios se encarna y viene a pasar 33 años entre nosotros, para sacarnos de las vías de la perdición y abrirnos el camino de una felicidad. Verdad de afuera su palabra como sus acciones invertían todas las ideas vigentes hasta entonces. Él decía, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los mansos, los pacíficos, los misericordiosos. Bienaventurados los puros. Antes de él venir al mundo se decía, bienaventurados los ricos. Bienaventurados los que dominan. Bienaventurados los que están en condiciones de no rechazar en nada a sus pasiones. Nació en un establo, se hizo siervo de todos, sufrió muerte y pasión, para que no se tumen sus palabras para declamaciones, sino que por medio de lecciones, las lecciones más persuasivas que se puedan concebir, siendo otorgadas por Dios y un Dios que se inmolaba por amor a nosotros, él quiso perpetuar su palabra, hablándonos siempre en forma activa, a los ojos y a los oídos de todas las generaciones que debían venir. Para eso, funda la Santa Iglesia. Establecida en el centro de la humanidad, no solo dejó, por las enseñanzas de sus doctores y los ejemplos de sus santos, de decir, a todos los que ella ve pasar ante sus ojos, buscáis, oh mortales, la felicidad, y buscáis una cosa que es buena, pero advertid que la buscáis donde no la está. La buscáis sobre la tierra, y no es allí donde ella se encuentra, como bien nos dice el divino salmista, diligid dais. Vidir bonos. Aquí son los días de la miseria, los días del sudor y del trabajo, los días de los gemidos y de la penitencia a las cuales podemos aplicar las palabras del profeta Isaías, pueblo mío, los que os dicen bienaventurados, abusan e invierten todas vuestras acciones. Y agrega, engañan a aquellos que hacen creer a los pueblos que son bienaventurados. Entonces, ¿dónde se encuentra la felicidad y la verdadera vida, si no es en la tierra de los vivos? ¿Quiénes son los hombres bienaventurados sino aquellos que están con Dios? Son aquellos que ven bellos los días porque Dios es la luz que los ilumina, aquellos viven en la abundancia porque Dios es el tesoro que los enriquece. Porque Dios es el único bien que los satisface totalmente. Uno del siglo I al siglo XIII, los pueblos se fueron convirtiendo a medida que atendían a esta predicación, y el número de los que hicieron de esta luz la norma de sus vidas fue cada vez más grande. Sin duda, hubo fallas de naciones y fallas de almas, pero esta nueva concepción de la vida se convirtió en la ley de todos, ley a la que los que se extraviaban, no perdían de vista y la que todos conocían, todos sentían que era necesario volver nuevamente a ella cuando se descarriaban. Nuestro Señor Jesucristo, con su Nuevo Testamento, era el doctor escuchado, el guía seguido, el rey obedecido. Sus derechos eran reconocidos oficialmente por los príncipes y por los pueblos, que lo declaraban hasta en sus monedas. Sobre todos estaba grabada la cruz, la augusta señal que el ideal cristiano había introducido en el mundo, que era el principio de la nueva civilización, de la civilización cristiana que debía regir, el espíritu de sacrificio opuesto al ideal pagano, al espíritu de gozar que Abi con acento ha inspirado a la civilización antigua y pagana. A medida que el espíritu cristiano penetraba en las almas y en los pueblos, almas y pueblos subían dentro de la luz y dentro del bien, ellos se elevaban y veían su felicidad a la altura a que los llevaba. Los corazones se volvieron más puros, los espíritus más inteligentes, los inteligentes y los puros introdujeron en la sociedad un orden más armonioso, que el eminente Bossuet nos describió magníficamente en su sermón sobre la dignidad de los pobres. El orden más perfecto trajo una paz más general y más profunda, la paz y el orden generaron la prosperidad, y todas estas cosas daban mayor espacio a las artes y a las ciencias, que son reflejos de la luz y de la belleza de los cielos. De suerte que, como observa Montesquieu, la religión cristiana que no busca otro objeto que la felicidad en la otra vida, hace inuna obras oratorias de Bossuet. Sermón para todos los santos. Incluso más feliz la vida presente uno. Es lo que por otra parte había anunciado San Paul, compasión por todas las promesas de una hora y un futuro vital. La tartadad es útil a todos, teniendo las promesas de la vida presente y de la vida futura. ¿Acaso nuestro Señor no había dicho, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura? 3. No era solamente una promesa de orden sobrenatural, sino el anuncio de las consecuencias que debían salir lógicamente de la nueva orientación otorgada al género humano. De hecho, ¿no se ve acaso, que el espíritu de pobreza y de pureza de corazón dominan las pasiones que son la fuente de todas las torturas del alma y de todos los desórdenes sociales? De la mansedumbre, la pacificación y de la misericordia procede la concordia, haciendo reinar la paz entre los ciudadanos y en de la ciudad. El amor a la justicia, incluso cuando es amenazada por la persecución y el sufrimiento, eleva el alma, ennoblece el corazón y le procura los más nobles gozos, y al mismo tiempo eleva el nivel moral de la sociedad, aquella sociedad que pone su mirada en las bienaventuranzas evangélicas como ideal, como el objeto a seguir y donde se ofrecen todos los medios para alcanzar la perfección y la beatitud son señaladas en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos. 1 Esprit des Lois, libre 14, ch. 3. M. de Tocqueville dio una razón que no es la única ni la principal, pero que conviene señalar. En los siglos de fe, se coloca el fin último de la vida en la otra vida. Los hombres de esos tiempos se acostumbraron naturalmente, por decirlo así sin quererlo,
a considerar durante una larga sucesión de años un ideal fijo hacia el cual avanzan sin cesar, y aprendieron, por progresos insensibles, a reprimir 1000 pequeños deseos pasajeros para satisfacer mejor este gran y permanente ideal que los animaba. Cuando estos mismos hombres quieren ocuparse de las cosas de la tierra, estas prácticas chocan. Fijan de buen grado en sus acciones de aquí abajo un objetivo general y evidente hacia el cual todos sus esfuerzos se dirigen. No se los ven o realizar cada día nuevas tentativas, mas no se detienen en sus intenciones, no se cansan de progresar. Esto explica por qué los pueblos religiosos a menudo realizan cosas tan duraderas. Descubrieron que al ocuparse del otro mundo, habían encontrado el gran secreto de salir bien de este. Los pueblos religiosos infunden un hábito general de implicarse para el futuro. En esto, no son menos útiles a la felicidad de esta vida que a la felicidad de la otra. Es una de las partes más importantes de la política. Pero a medida que las luces de la fe se oscurecen, la vista de los hombres se estrecha, y se diría que cada día el objeto de las acciones humanas les parece más terrenal una vez que se acostumbraron a no ocuparse más en la otra vida, se los ve caer fácilmente en esa indiferencia completa y brutal de lo futuro y no se ajustan más que a ciertos instintos de la especie humana. Tan pronto como perdieron la costumbre de colocar sus principales esperanzas en la eternidad, se los ve realizar sin demora sus más bajos deseos y parece que de momento se desesperan de vivir una eternidad, estando dispuestos a actuar como si vivieran solo para el día presente en los siglos de incredulidad. Hay todavía que temer que los hombres se entreguen sin cesar a los caprichos diarios de sus deseos, y que, renunciando enteramente a obtener lo que no puede adquirirse sin prolongados esfuerzos, no se sustentan en nada grande, pacífico y duradero. 2 y Tim, 4, 8-3 Matt, B. 33. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que sufren persecución por la justicia. El ascenso, no digamos solo de las almas santas, sino también de las naciones, tuvo su punto culminante en el siglo XIII. San Francisco de Asís y Santo Domingo con sus discípulos San Luis de Francia y Santa Isabel de Hungría, acompañados y seguidos de tantos otros, mantuvieron por un tiempo el ideal que había sido alcanzado por la imitación que había excitado dentro de las almas los ejemplos de desprecio de las cosas de este mundo, de la caridad con el prójimo y del amor de Dios que habían dado tantos otros santos. Pero mientras que estas nobles almas alcanzaban las más altas cumbres de la santidad, muchos otros se enfriaban en su impulso hacia Dios, y, hacia finales del siglo XIV, se manifestó abiertamente un movimiento de retroceso, que impulsó a la sociedad y la trajo a la situación actual, es decir, al triunfo próximo, e inminente reino del socialismo, fin obligado de la civilización moderna. Ya que mientras que la civilización cristiana eleva a las almas y conduce a los pueblos a la paz social y a la prosperidad incluso temporal, la levadura de la civilización pagana, tiende a producir los efectos contrarios, la búsqueda de todos los placeres, y para obtenerlos, la guerra, de hombre a hombre, de clase a clase, de pueblo a pueblo, guerra que no podría terminar sino con la destrucción del género humano. Capítulo Y las dos concepciones de la vida. La civilización cristiana procede de una concepción de la vida completamente contraria a la que dio origen a la civilización pagana. El paganismo, habiendo empujado al género humano por la pendiente que el pecado original lo había conducido, decía que el hombre está sobre la tierra para gozar de la vida y de los bienes que este mundo le ofrece. El pagano no ambiciona no buscaba nada más allá que el goce de la vida, y la sociedad pagana estaba organizada con el fin de procurarse estos bienes tan abundantes y esos placeres tan refinados o incluso hasta groseros a que pueden llegar, y solamente para aquellos que estaban en condiciones de obtenerlos. La civilización antigua se basaba en este principio, todas sus instituciones se sustentaban, sobre todo, en dos pilares, la esclavitud y la guerra. Y ya que la naturaleza no era lo bastante generosa, y sobre todo, porque en esa época, no se había cultivado desde mucho tiempo y lo suficientemente bien para obtener todos los disfrutes deseados, el pueblo fuerte sometía con acento al pueblo débil, y los ciudadanos hacían esclavos a los extranjeros e incluso a sus hermanos para proveerse de las fuentes de riqueza e instrumentos de placer. El cristianismo vino, en cambio, a decirle al hombre que debía buscar en otra dirección la felicidad cuya necesidad no cesa de atormentarlo. Invirtió el concepto que el pagano tenía sobre la vida. El divino Salvador nos enseña con su palabra y nos persuade con su muerte y su resurrección, de que la vida presente es una vía, y que esta no es la vida a la cual su Padre nos ha destinado. La vida presente no es más que la preparación para la vida eterna. Aquella es el camino que conduce a esta. Estamos en vía, nos decían los escolásticos, caminando ad terminum, en marcha para el cielo. Los científicos de hoy expresarían la misma idea diciendo que la Tierra es el laboratorio donde se forman las almas, donde se reciben y se desarrollan las facultades sobrenaturales de las que el cristiano, después de haber terminado su paso en esta vida, gozará en la celestial morada, así como la vida embrionaria es en el seno materno, ya que también es una vida pero una vida en formación, y en donde se elaboran los sentidos que tendrán que funcionar en la estancia terrestre, los ojos con los cuales contemplará la naturaleza, el oído que recogerá sus armonías, la voz que allí pronunciará sus cantos, etc. En el cielo podremos ver a Dios cara a cara. Esta es la gran promesa que se nos hace. Toda la religión se basa en ella. Y sin embargo, ninguna naturaleza creada es capaz de esta visión. Todos los seres vivos tienen su manera de conocer, limitada por su naturaleza propia. La planta tiene un determinado conocimiento de los líquidos que necesita para su mantención, puesto que sus raíces se extienden hacia ellos, los buscan para introducirlos dentro de ella.
Este conocimiento no es una visión. El animal ve, pero no tiene la inteligencia de las cosas que sus ojos abarcan. El hombre comprende estas cosas, su razón las penetra, abstrae las ideas que contienen y por ellas se eleva a la ciencia. Pero las substancias de las cosas le permanecen ocultas, porque el hombre no es más que un animal racional y no una inteligencia pura. Los mismos ángeles, que son intelectos puros, pueden contemplar directamente las substancias de su misma naturaleza y a fortiori las substancias inferiores. Pero tampoco pueden ver a Dios. Dios es una sustancia aparte, de un orden infinitamente superior. El mayor esfuerzo del espíritu humano ha llegado a calificar a Dios como siendo acto puro y la revelación nos dice que es una trinidad de personas en unidad de sustancia, la segunda engendrada por la primera, la tercera procedente de las otras dos, todo dentro de una vida de inteligencia y de amor que no tiene ni comienzo ni fin. Ver a Dios como Él se ve, amarlo como Él se ama, esta es la bienaventuranza prometida, está fuera del alcance de toda naturaleza creada e incluso posible. Para comprenderlo se debería ser nada menos que igual a Dios, pero lo que no le pertenece por naturaleza al hombre puede serle proporcionado por un don gratuito de Dios. Y así es, lo sabemos porque Dios nos ha revelado haberlo hecho de esta manera. Tanto para los ángeles como para nosotros. Los ángeles buenos ven a Dios cara a cara, y nosotros somos llamados a gozar de la misma felicidad. Solo podemos llegar hasta allá por algo de sobreañadido que nos eleve por sobre nuestra naturaleza, que nos haga capaces de esto, siendo radicalmente una sierra ahora a través de un vidrio oscuro, pero entonces veremos cara a cara. Ahora lo sé en parte, entonces lo harás sicut cognitus sum. Y si ouar. 13-12. Ahora vemos en un espejo y enigma, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero entonces conoceré como yo me conozco, por intuición. Mat. 18-10, y Juan, 3-2, el Concilio de Florencia, definido como las almas de los bienaventurados, puede ver claramente que Dios es tres y un hombre siciliano. Las almas de los santos verán claramente a Dios como Él es, en la Trinidad de personas y en la unidad de su naturaleza. Tents por nosotros mismos, como sería el don de la razón a un animal o el don de la vista a una planta. Este algo, se llama aquí, en esta vida, la gracia santificante. El apóstol San Pedro dice que es una participación de la naturaleza divina. Es necesario que sea así, acabamos de ver que, en ningún ser, la operación de determinado ser no sobrepasada y no puede sobrepasar la naturaleza de ese mismo ser. Y si un día seremos capaces de ver a Dios, es porque Él habrá depositado algo de divino en nosotros, se habrá transformado en una parte de nuestro ser, y lo elevará hasta hacerlo semejante a Dios. Bienaventurados, dice el apóstol San Juan, somos ahora hijos de Dios, y lo que seremos un día no parece aún, seremos similares a Él, porque lo veremos tal como es, y Juan, 3-2, este algo, lo recibimos aquí abajo a partir del santo bautismo. El apóstol San Juan lo llama un germen, y Juan 3-9, es decir, una vida en principio. Es lo que nuestro Señor nos señaló, cuando hablaba a Nicodemo de la necesidad de un nuevo nacimiento, de una generación a una vida nueva, la vida que el Padre tiene en sí mismo, que Él da al Hijo y que el Hijo nos da y nos ejercita conjuntamente con Él por el santo bautismo. Esta palabra que da una imagen tan viva de todo el misterio, San Pablo la había tomado de nuestro Señor cuando decía a los apóstoles, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unida a la vid, así ustedes tampoco si no permanecen en mí. Estas altas ideas eran familiares para los primeros cristianos. Eso lo demuestra el hecho de que cuando los apóstoles hablan en el Epítres, lo hacen como siendo una cosa ya conocida. Y de hecho, era así porque a ellos se les presentaban en largas catequesis los ritos del bautismo. Luego, las ropas blancas de los neófitos simbolizaban que ellos comenzaban una vida nueva, que ellos eran por esta vía vueltos a la inocencia, hijos espirituales, se les decía, como niños recién nacidos, desean ardientemente la leche que debe alimentar su vida sobrenatural, la leche de la fe sin alteración, sine dolo lac concupiscite, y la leche de la caridad divina. Cuando este germen que recibieron haya llegado a su término, esta fe se transformará en clara visión, y la caridad en beatitud del amor divino. Toda la vida presente debe tender a este desarrollo, a la transformación del viejo hombre, del hombre de la pura naturaleza e incluso de la naturaleza decaída en el hombre deificado. He aquí lo que se realiza en este mundo en el cristiano fiel: las virtudes sobrenaturales, infundidas en nuestra alma en el bautismo, se desarrollan día a día por el ejercicio que hacemos de ellas con la ayuda de la gracia y la volvemos así capaz de actividades sobrenaturales que se van a completar en el cielo. La entrada en el cielo será como un nacimiento, que con el bautismo fue engendrado. Esto es lo que Jesús hizo y a lo que vino a enseñar al género humano. Por lo tanto, se cambió radicalmente la concepción de la vida presente. El hombre no está en la tierra para gozar y morir, sino para prepararse para la vida de lo alto. Y para merecerla gozar, merecer, son los dos fines que caracterizan, que separan, que oponen a las dos civilizaciones. No se puede dejar de decir que desde el momento en que el cristianismo comenzó a ser predicado, los hombres no pensaron ya en ninguna otra cosa que no fuese su propia santificación. Ellos continuaron siguiendo los fines secundarios de la vida presente, y ejerciendo, en la familia y en la sociedad, las funciones que piden y los deberes que imponen. Por otra parte, la santificación no se opera solamente por los ejercicios espirituales, sino por la realización de todo deber de Estado, por todo acto hecho con pureza de intención. Todo lo que hagan, dice el apóstol San Pablo, ya sea de palabras o en obras, hacerlas todas en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Trabajad en agradar a Dios en todas las cosas, y fructificaréis en toda buena obra. Ad Colos, enero de 2010 y marzo de 2017, permaneciendo por otra parte en la sociedad hasta el fin de los tiempos, hay dos categorías de hombres que la Sagrada Escritura señala, los buenos y los malos hay que observar, no obstante, que el número de malos disminuye y de los buenos se acrecienta a medida que la fe toma más imperio en la sociedad. Estos, porque tienen la fe en la vida eterna, aman a Dios, hacen el bien, observan la justicia, son los benefactores de sus hermanos. Y por todo eso, hacen que reine en la sociedad la seguridad y la paz. Aquellos, porque no tienen fe, porque sus miradas permanecen fijas en la tierra, son egoístas, sin amor, sin piedad para sus semejantes, enemigos de todo bien, son en la sociedad causa de desorden y estancamiento para la civilización mezclados los unos con los otros, los buenos y los malos, los creyentes y los incrédulos, forman las dos ciudades descritas por San Agustín, el egoísmo llevado hasta el menosprecio de Dios constituye la sociedad comúnmente llamada el mundo, el amor de Dios llevado hasta el menosprecio de sí mismo produce la santidad y puebla la ciudad celestial. A medida que la nueva concepción de la vida traída por nuestro Señor Jesucristo a la tierra penetró en las inteligencias y en los corazones, la sociedad se modificó, la nueva concepción de la vida cambió las costumbres, y bajo el impulso de estas ideas y costumbres, las instituciones se transformaron. La esclavitud desapareció, y en vez de los poderosos someter a sus hermanos, se les ve santificarse hasta el heroísmo para procurarles el pan de la vida espiritual, para elevar a las almas y santificarlas. La guerra no fue más hecha para apoderarse de los territorios de los otros y tomar a los hombres y mujeres como esclavos, sino para romper los obstáculos que se oponían a la extensión del reino de Cristo y obtener a los esclavos del demonio la libertad de los hijos de Dios. Facilitar, favorecer la libertad de los hombres y pueblos en su progreso hacia el bien, se volvió el objetivo hacia el cual las instituciones sociales fueron llevadas, aunque no siempre como un fin expresamente determinado. Y las almas aspiraron al cielo y trabajaron para merecerlo. La posesión de los bienes temporales para el disfrute de que se puede obtener de ellos, no fue ya el único e incluso principal objetivo de la actividad de los cristianos, al menos de los que estaban realmente imbuidos del espíritu cristiano, sino la posesión de los bienes espirituales, la santificación del alma, el aumento de las virtudes que son el ornamento y las verdaderas delicias de la vida de aquí abajo, y al mismo tiempo prendas de la bienaventuranza eterna las virtudes adquiridas por los esfuerzos personales se transmitían por la educación de una generación a otra, y así se formó, poco a poco, la nueva jerarquía social, fundada, ya no por la fuerza y sus abusos, sino sobre el mérito, en la parte baja, las familias que se aplicaron a la virtud del trabajo, al medio, aquellas que sabiendo juntar en el trabajo la moderación en el uso de los bienes que obtenían fundaron la propiedad mediante el ahorro, en lo alto, aquellos que denegaron del egoísmo, ascendieron a las sublimes virtudes de dedicación a los demás. Pueblo burguesía, aristocracia. La sociedad se estableció y las familias escalonadas en el mérito ascendente de las virtudes transmitidas de generación en generación, tal fue la obra de la Edad Media. Durante su curso, la Iglesia realizó una triple tarea. Luchó contra el mal que provenía de las distintas sectas del paganismo y lo destruyó, perfeccionó los buenos elementos que se encontraban en los antiguos romanos y en las distintas razas de bárbaros, y finalmente, hizo triunfar el ideal que nuestro Señor Jesucristo había dado de la verdadera civilización. Para llegar a esto, había procurado en primer lugar reformar el corazón del hombre, de allí vino la reforma de la familia vino a reformar al Estado y a la sociedad, vía opuesta a la que se quiere seguir hoy sin duda. Creer que, en el orden que acabamos de señalar no hubo punto de desorden, sería equivocarse. El espíritu antiguo, el espíritu del mundo que nuestro Señor condenó, nunca fue, y nunca se superará completamente. Siempre, incluso en los mejores tiempos, y cuando la Iglesia obtuvo sobre la sociedad el más grande ascendiente, hubo hombres de placer y hombres de ambiciones, pero se veían a las familias subir en razón de sus virtudes o declinar en razón de sus defectos, se veía al pueblo distinguirse entre ellos por su civilización, y el grado de civilización se tomó de las aspiraciones dominantes en cada nación, se elevaban cuando estas aspiraciones se purificaban y subían, retrocedían cuando sus aspiraciones los llevaban hacia el disfrute y el egoísmo. Sucedió, sin embargo, que naciones, familias, individuos se abandonaron a los instintos de la naturaleza o resistieron a ellos, pero el ideal cristiano permanecía siempre inflexiblemente mantenido bajo la mirada de todos por la Santa Iglesia. El impulso dado a la sociedad por el cristianismo comenzó a retrasarse en el siglo X y la liturgia lo constata y los hechos lo demuestran. En un primer momento se detuvo, luego retrocedió. Este retroceso o más bien esta nueva orientación se manifestó pronto y tomó un nombre, renacimiento del punto de vista pagano del ideal de civilización. Y con el retroceso vino la decadencia. Teniendo en cuenta todas las crisis atravesadas, de todos los abusos, de todos los cuadros sombríos, es imposible impugnar que la historia de Francia, incluso observación para toda la República Cristiana, es una ascensión, como historia de una nación mientras mantiene la influencia moral de la Iglesia que allí domina, y que se convierte en una caída a pesar de todo lo que esta caída tiene a veces de brillante y de épico, en cuanto los escritores, los científicos, los artistas y los filósofos se sustituyeron a la Iglesia y la eliminaron de su soberanía. 1. Un M. Maurice Talmage. Capítulo 3. El Renacimiento, punto de inicio de la civilización. MODRNA en su admirable introducción a la vida de Santa Isabel, M. de Montalembert dice del siglo XIII,
que fue al menos por lo que se refiere al pasado el apogeo de la civilización cristiana. Nunca quizás la esposa de Cristo había reinado por un imperio tan absoluto sobre el pensamiento y sobre el corazón del pueblo. Entonces, más que en ningún otro momento de este rudo combate, el amor de sus hijos, su dedicación sin término, su número y valor cada día crecientes, y los santos que cada día veían nacer entre ellos, ofrecían a esta madre inmortal, fuerzas y consolaciones, hasta el momento en que le fueron cruelmente arrebatadas. Gracias a Inocencio III, que continuó la obra de Gregorio VII, la cristiandad era una extensa unidad política, un reino sin fronteras, habitado por múltiples razas. Los señores y los reyes habían aceptado la supremacía pontifical. Fue necesario que viniera el protestantismo para destruir esta obra. Antes mismo del protestantismo, un primer y rudo golpe se dio a la sociedad cristiana de 1308. Lo que la sustentaba era, como dice M. de Montalembert, la autoridad reconocida y respetada del soberano pontífice, el jefe de la cristiandad, el árbitro de la civilización cristiana. Esta autoridad fue contradicha, insultada y golpeada por la violencia y por la astucia del rey Felipe IV, en la persecución que hizo sufrir al Papa Bonifacio VIII. Esa misma autoridad fue también reducida, por la complacencia de Clemente V hacia este mismo rey, que llegó hasta trasladar temporalmente la sede del papado a Avignon en 1305. Urbano V debía volver a entrar a Roma hasta 1378. Durante este largo exilio, los papas perdieron una buena parte de su independencia y su prestigio se vio singularmente debilitado. Cuando volvieron a entrar en Roma, después de 70 años de ausencia, todo estaba listo para el gran cisma de Occidente que iba a durar hasta 1416 y que descabezó por un tiempo al mundo cristiano de esta manera. El poder comenzó a prevalecer sobre el derecho, como era antes de Jesucristo. Se ve renacer el carácter pagano de conquista y perderse el carácter de liberación. La hija primogénita uno que había herido a su madre en Agnani sufre la primera de las consecuencias de su infracción, la guerra de 100 años Creci, Poitiers. Azincourt. En los días de hoy para no decir nada de lo que la precedió, la ocupación de Roma, la expansión de Prusia a costa de sus vecinos, la impasibilidad de Europa ante la masacre de los cristianos por los turcos, y la inmolación de un pueblo por las codicias del Imperio británico, todo eso es fruto del espíritu pagano pastor. Comienza en estos términos su historia de los papas de la Edad Media, la época en que se realiza la transformación de la antigüedad pagana por el cristianismo, no es menos memorable quizá que el periodo de transición que conecta la Edad Media con los tiempos modernos. A esa época, se le dio el nombre de Renacimiento bajo la influencia de una admiración excesiva, se podría decir enfermiza, para las bellezas de los escritores clásicos, se enarbola abiertamente el estandarte del paganismo. Los adherentes de esta reforma pretendían modelar exactamente todo bajo el prisma de la antigüedad, las costumbres y las ideas, restablecer la preponderancia del espíritu pagano y destruir radicalmente el estado de cosas existente cuestionados por ellos como estando en decadencia. La influencia desastrosa ejercida dentro de la moral por el humanismo se hizo sentir temprano y de una manera espantosa en el ámbito de la religión. Los adherentes del Renacimiento pagano consideraban la filosofía antigua y la fe de la Iglesia, como dos mundos enteramente distintos y sin ningún punto de contacto. Ellos querían que el hombre hiciese su felicidad sobre la tierra, que todas sus fuerzas, todas sus actividades estuviesen empleadas en obtener la felicidad temporal. Decían que el deber de la sociedad es organizarse de modo que permita a cada uno satisfacer todos sus deseos y todos sus sentidos, nada de más opuesto a la doctrina y a la moral cristiana. Los antiguos humanistas, ha dicho muy bien Jean Santres, no tenían menos entusiasmo para la herencia grandiosa legada por los pueblos de la antigüedad que una nota nuestra. Francia era llamada la hija primogénita de la Iglesia, ya que esta fue la primera nación que se convirtió oficialmente al cristianismo bajo el reinado de Clovis, rey de los francos. Nota nuestra. Recordamos que esta obra fue escrita a comienzos del siglo XX. Alemania al final de la Edad Media. Tuvieron más tarde sus sucesores. Antes de estos, ellos habían visto en el estudio de la antigüedad, uno de los más potentes medios de cultivar con éxito la inteligencia humana. Pero dentro de su pensamiento, los clásicos griegos y latinos no debían estudiarse con el fin de alcanzar en ellos y por ellos el fin de toda educación. Se proponían ponerlos al servicio de los intereses cristianos, deseaban para el futuro, gracias a ellos, alcanzar una inteligencia más profunda del cristianismo y la perfección de la vida moral. Movidos por estos mismos motivos, los padres de la Iglesia habían recomendado y fomentado el estudio de las lenguas antiguas. La lucha no comenzó y solo se volvió necesaria hasta que los jóvenes humanistas rechazaron toda la antigua ciencia teológica y filosófica como bárbara, y afirmaron que todo concepto científico se encuentra únicamente contenido en las obras de los antiguos. Entraron en lucha abierta con la Iglesia y el cristianismo, y muy a menudo lanzaron un desafío a la moral. La misma observación con respecto a los artistas. La Iglesia, dice el mismo historiador, había puesto el arte al servicio de Dios, pidiendo a los artistas cooperar a la propagación del reino de Dios sobre la tierra e invitándolos a anunciar el Evangelio a los pobres. Los artistas, respondiendo exactamente a este llamado, no elevaban la belleza sobre un altar para hacer un ídolo y adorarlo para sí mismos, ellos trabajaban para la gloria de Dios. Por sus obras maestras ellos deseaban despertar y aumentar en las almas el deseo y el amor de los bienes celestiales, mientras el arte conservó los principios religiosos que le habían dado nacimiento. Fue en constante progreso. Pero a medida que se desvanecía la fidelidad y la solidez de los sentimientos religiosos se vio esfumarse esa inspiración. Mientras más se admiró la divinidad extranjera, más la quiso resucitar y dar una vida artificial al paganismo.
Vino entonces a desaparecer su fuerza creativa, su originalidad, y, al final, cayó en una sequía y aridez completa. Un Emile Male que publicó los estudios tan sabios y tan interesantes sobre l'art religieux autre CSIECLE y sobre l'art religieux à la fin du Moyen Age, termina la segunda de estas obras con estas palabras: es necesario reconocer que el principio del arte de la Edad Media estaba en oposición completa con el principio del arte del Renacimiento. La Edad Media que terminaba había impreso todos los lados humildes del alma: sufrimiento, tristeza, resignación, aceptación de la voluntad divina. Los santos, la Virgen, el mismo Cristo, a veces débiles, aparecen a los pobres pueblos del siglo XV, no tienen otra radiación que aquella que viene del alma. Este arte es de una humildad profunda, el verdadero espíritu cristiano estaba contenido en él. El arte del Renacimiento es totalmente diferente, su principio oculto es el orgullo. Desde ahora el hombre se basta a sí mismo y aspira a ser un dios. La más alta expresión del arte es el cuerpo humano desnudo, la idea de una caída, de una decadencia del ser humano, que alejaron por largo tiempo los artistas del desnudo, ya no se presenta más en su espíritu. Hacer del hombre un héroe radiante de fuerza y de belleza. Bajo la influencia de estos intelectuales, la vida moderna tomó una dirección completamente nueva, opuesta a la verdadera civilización. Ya que, como muy bien dijo Lamartine, toda civilización que no viene de la idea de Dios es falsa, toda civilización que no alcanza la idea de Dios no permanece, toda civilización que no se penetra de la idea de Dios es fría y vacía. La última expresión de una civilización perfecta es la que mejor ve a Dios, la que mejor lo adora, la que mejor es servida por los hombres. El cambio se operó en primer lugar en las almas. Muchos olvidaron la concepción según la cual el fin de todo está en Dios para adoptar aquella que quiere que todo esté centrado en el hombre. Al concepto del hombre decaído y regenerado, dice muy bien Beriot, el Renacimiento opone el concepto del hombre no caído ni regenerado, ascendiéndolo a una admirable altura por las únicas fuerzas de su razón y de su libre albedrío. El corazón ya no está para amar a Dios, ni el espíritu para conocerlo, ni el cuerpo para servirlo, y así merecer la vida eterna. La noción superior que la Iglesia había puesto tanto cuidado en fundar, y para la cual había tardado tanto tiempo, se borró en aquel, y en las multitudes, como en tiempos del paganismo, hicieron del placer, del disfrute, el objeto de la vida, buscaron los medios en la riqueza, y para adquirirlos, no se tuvo en cuenta los derechos de los otros. Para los estados, la civilización ya no tuvo más como fin la santidad de todos, y las instituciones sociales abandonan los medios ordenados para preparar a las almas para el cielo. De nuevo volvieron a encerrar la función de la sociedad en el tiempo, sin respeto a las almas que están hechas para la eternidad. Entonces, como hoy en día, llamaron a eso progreso. Todo nos anuncia, decía con entusiasmo Campanello, la renovación del mundo. Nada detiene la libertad del hombre. ¿Cómo detener la marcha y el progreso del género humano? Las nuevas invenciones, la imprenta, el telescopio, el descubrimiento del nuevo mundo, etc., sumándose al estudio de las obras de la antigüedad, causaron una embriaguez de orgullo que hizo decir: la razón humana se basta a sí misma para controlar sus asuntos en la vida social y política. No necesitamos una autoridad que apoye o rectifique la razón. Así se invirtió el concepto sobre el cual la sociedad había vivido y por el cual ella había prosperado desde nuestro Señor Jesucristo. La civilización renovada de paganismo, actuó en primer lugar sobre las almas aisladamente, luego sobre el espíritu público, después sobre las costumbres y las instituciones. Sus devastaciones se manifestaron en primer lugar en el orden estético e intelectual. El arte, la literatura y la ciencia se retiraron poco a poco del servicio del alma para ponerse al servicio de la animalidad. Lo que esta revolución trajo consigo en el orden moral y en el orden religioso fue la reforma. Del orden religioso, el espíritu del Renacimiento alcanzó el orden político y social con la revolución. Y aquí que atacando el orden económico con el socialismo. Es lo que debía venir, allí encontrará su fin, o nosotros, el nuestro, su final, si el cristianismo reanuda su imperio sobre el pueblo asustado o más bien abrumado de los males que el socialismo hará pesar sobre ellos, el nuestro, si el socialismo consigue empujar hasta el final la experiencia del dogma del libre disfrute en este mundo y hacernos sufrir todas las consecuencias. Esto, sin embargo, no se realizó ni avanzó sin resistencia. Una multitud de almas permanecieron y permanecen siempre unidas al ideal cristiano, y la Iglesia está siempre allí, en la sociedad, en medio de este conflicto que lleva 5 siglos de duración, y que ha llegado hasta el estado crítico de nuestros días. El Renacimiento es, pues, el inicio del estado actual de la sociedad. Todo esto que sufrimos proviene de allí. Si queremos conocer nuestro mal, y tomar de este conocimiento el remedio radical a la situación presente, es a ella que es necesario remontarse y sin embargo, los papas favorecieron lo que fue el inicio de la civilización moderna. Una palabra de explicación a esto se impone. Jean Giraud, profesor de la Facultad de Letras de Besançon, que acaba de publicar un excelente libro bajo el título La Iglesia y los orígenes del Renacimiento, nos servirá de guía para recordar sumariamente lo que pasó en esta época. Este volumen hace parte de la Biblioteca de la Enseñanza de la Historia Eclesiástica publicada en Le Coffre. Los padres de la Iglesia recomendaron el estudio de los literatos de la antigüedad, y esto por 2 razones: encontraron en ellos un excelente instrumento de cultura intelectual, y sirvió como un pedestal a la revelación, y así es como dice. La razón es el apoyo de la fe. Fieles a esta dirección, la Iglesia y en particular los monjes, pusieron todos sus cuidados en salvar del naufragio de la barbarie a los autores antiguos, de copiarlos y estudiarlos, servirse de ellos para la demostración de la
Fe era por tanto, muy natural, que cuando comenzó en Italia el renacimiento literario y artístico, los papas se hayan mostrado favorables a las ventajas arriba señaladas, se añadieron otras, de un carácter más inmediato y útil para esa época. A partir de la mitad del siglo XIII, se habían iniciado una serie de relaciones entre el papado y el mundo griego para obtener la vuelta de las iglesias de Oriente a la iglesia romana. Por una y otra parte se enviaban embajadas. El conocimiento del griego era necesario para discutir contra los cismáticos y ofrecerles la argumentación en su propio terreno. La caída del Imperio bizantino dio ocasión a esta clase de estudios un nuevo y decisivo impulso. Los científicos griegos, aportando en Occidente los tesoros literarios de la antigüedad, excitaron un verdadero entusiasmo por las letras paganas, y este entusiasmo se manifestó más entre los religiosos que en ninguna otra parte. La imprenta sirvió para multiplicarlos y para adquirirlos a un costo muchísimo menor, y finalmente la invención del telescopio y el descubrimiento del nuevo mundo abrían a los pensamientos horizontes más amplios. Aquí vemos el celo de los papas, en primer lugar, los de Avignon, de enviar misioneros a los países lejanos, de aportar un nuevo estímulo a la fermentación de los espíritus, buena en un principio, pero del que el orgullo humano abusó, tal como vemos en nuestros días abusar de los progresos de las ciencias naturales. Los papas tuvieron, pues, por toda clase de circunstancias providenciales, la oportunidad de llamar y reunir junto a ellos a los representantes dignos del movimiento literario y artístico de que eran testigos. Lo tomaron como un deber y un honor. Prodigaron los pedidos, las pensiones, las dignidades a aquellos que veían elevarse por sus talentos sobre otros. Desgraciadamente, al fijar la mirada en el objetivo que querían alcanzar, no tomaron bastante guardia a la calidad de las personas que así fomentaban. Petrarca, a quien se le conoce como el primero de los humanistas, encontró en la corte de Avignon la más alta protección y obtuvo el cargo de secretario apostólico. Por lo tanto, se establece en la corte pontifical la tradición de reservar las altas funciones de secretarios apostólicos a los escritores de mayor reputación, de suerte que pronto se volvió uno de los hogares más activos del Renacimiento. Hay santos religiosos como el camaldulense Ambrosio Traversarui, pero desgraciadamente también los groseros epicuros como Pogge, Filelfe, Aretín y otros. A pesar de la piedad, y a pesar mismo de la austeridad personal de los papas que en ese tiempo edificaron la Iglesia I, no supieron, en razón de la atmósfera que los envolvía, defenderse de una condescendencia demasiado grande para con los escritores, quienes, a pesar de estar a su servicio, pasaron a ser pronto, por la pendiente a la cual se abandonaron, los enemigos de la moral y de la Iglesia. Esta condescendencia se extendió a las propias obras de ellos. En resumen, ellos llegaron a ser la negación del cristianismo. Todos los errores que vinieron a pervertir el mundo cristiano, todos los atentados perpetrados contra sus instituciones, tuvieron allí su fuente. Se puede decir que todo esto que asistimos fue preparado por los humanistas. Ellos son los iniciadores de la civilización moderna. Ya Petrarca había dibujado en el comercio de la antigüedad sentimientos e ideas que habrían afligido a la corte pontifical, si hubiera medido las consecuencias. Él obviamente se inclinó siempre ante la Iglesia, su jerarquía, sus dogmas, su moral, pero no fueron así los que lo siguieron, y se puede decir que fue él quien los puso en el mal camino por donde entraron. Sus críticas contra el gobierno pontifical autorizaron a Valla a minar el poder temporal de los papas, acusarlos de enemigos de Roma y de Italia, y presentarlos como enemigos del pueblo. Llegó incluso hasta negar la autoridad espiritual de los soberanos. Martín V tuvo un gusto constante por la justicia y la caridad. Su devoción era grande, dio pruebas brillantes en sucesivas ocasiones, sobre todo cuando trajo de Ostia las reliquias de Santa Mónica. Soportó con una resignación profundamente cristiana los lutos que vinieron a afectarlo golpe sobre golpe en sus más costosos afectos. En su juventud, había distribuido la mayor parte de sus bienes entre los pobres. Eugenio IV conservó en el trono pontificio sus prácticas austeras de religioso. Su simplicidad y su frugalidad le habían hecho llamar por su ambiente con el apodo de Abstemius. Es con razón que Vespasiano celebró la santidad de su vida y de sus costumbres. Nicolás V quiso tener en su intimidad el espectáculo continuo de las virtudes monásticas. Para ello, llamó ante él a Nicolás de Courtouna y a Lorenzo de Mantua, dos camaldulenses con los cuales gustaba hablar de las cosas del cielo en medio de las torturas de su última enfermedad. Pontífices en la Iglesia, negando a los papas el derecho de ser llamados vicarios de Pedro. Otros recurrieron al pueblo o al emperador para restablecer, o bien la República Romana, o la unidad italiana, o un imperio universal. Todas las cosas que vemos en nuestros días, han sido, o intentadas, 1848, o realizadas, 1870, o presentadas como el término de las aspiraciones de la francmasonería. Alberti preparó otra clase de atentado, más característico de la civilización contemporánea. Jurista al mismo tiempo que literato, compuso un tratado de derecho. Él proclama que a Dios debe dejarse el cuidado de las cosas divinas, y que las cosas humanas son de competencia del juez. Era, como observa Giraud, declarar el divorcio entre la sociedad civil y la sociedad religiosa, era abrir las vías a los que quieren que los gobiernos solo persigan fines temporales y sigan siendo indiferentes a los espirituales, defienden los intereses materiales y dejan aparte las leyes sobrenaturales de la moral y de la religión. Decían que los poderes temporales son ineficaces o deben ser indiferentes en materia religiosa, que no tienen necesidad de conocer a Dios, que no tienen que hacer observar su ley. En una palabra, era la fórmula de la gran herejía social de los tiempos actuales, y arruinar en su base, la civilización de los siglos cristianos.
El principio declarado por este secretario apostólico contenía en germen todas las teorías que reclaman nuestros modernos partidarios de la sociedad laica. Solo había que dejar a este principio desarrollarse para llegar a todo esto de los cuales somos, en los días de hoy, tristes testigos, atacando así, por su base a la sociedad cristiana. Los humanistas invertían al mismo tiempo en el corazón del hombre el concepto cristiano de su destino. El cielo, escribía Collacio Salutati, en su Tratado de Hércules, pertenece de derecho a los hombres enérgicos que emprenden grandes luchas o realizaron grandes trabajos sobre la tierra. Sacaron de este principio las consecuencias. El ideal antiguo y naturalista, el ideal de Zenón, de Plutarco y de Epicuro, era multiplicar al infinito las energías de su ser desarrollando armoniosamente las fuerzas del espíritu y del cuerpo. Este pasó a ser el ideal que los fieles del Renacimiento sustituyeron en sus costumbres, así como en sus escritos, a las aspiraciones sobrenaturales del cristianismo. Es en nuestros días el ideal que Friedrich Nietzsche promovió al extremo predicando la fuerza, la energía, el libre desarrollo de todas las pasiones que harán llegar al hombre a un estado superior al que se encuentra, para llegar a convertirse en el superhombre 1:1. La glorificación de lo que los americanistas llaman las virtudes activas, parecen venir de aquí, por medio del protestantismo. Para estos intelectuales, y para quienes los que los escucharon, y los que hasta nuestros días se consideran sus discípulos, el orden sobrenatural queda completamente dejado de lado, la moral se convirtió en la búsqueda de satisfacer a todos los instintos, el gozo de la vida, bajo todas sus formas, fue el objeto de sus actos judiciales. La glorificación del placer era el tema preferido de las disertaciones de los humanistas. Laurent Valla afirmaba en su Tratado de Voluptate que el placer es el verdadero bien, y que no hay otros fuera del placer. Esta convicción le llevó a él, y también a otros, a poetizar los peores vicios. De esta manera eran prostituidos los talentos que tendrían que ser empleados a vivificar la literatura y el arte cristianos desde todos los puntos de vista. Se venía a venir el divorcio entre las tendencias del Renacimiento y las tradiciones del cristianismo. Mientras que la Iglesia seguía predicando la caducidad del hombre, afirmando su debilidad y la necesidad de una ayuda divina para la realización del deber, el humanismo alimentaba sus frentes en Jean-Jacques Rousseau para declarar la bondad de la naturaleza, era la deificación del hombre, mientras que la Iglesia asignaba a la vida humana una razón y un objetivo sobrenaturales, colocando en Dios el término de nuestro destino. El humanismo, volviendo a ser pagano, limitaba a este mundo y al hombre. El ideal de la vida desde Italia, el movimiento alcanzó otras partes de Europa. En Alemania, el nombre de Reuchlin fue, sin que este científico lo quisiera, el grito de guerra de todos los que trabajaron en destruir las órdenes religiosas, la escolástica y, finalmente, la propia Iglesia. Sin el escándalo que se hizo en torno de él, Lutero y sus discípulos nunca se hubieran atrevido a soñar lo que ellos realizaron en los Países Bajos. Erasmo preparó, también, las vías a la reforma por su elogio a la locura. Lutero no hizo más que proclamarlo mucho más alto. Y realizar audazmente lo que Erasmo no había dejado de insinuar. Francia también se había apresurado a acoger en su casa las letras humanas. No hubo punto alcanzado, al menos en el orden de las ideas, por tan nefastos efectos. No fue así mismo para las costumbres. Desde que las costumbres de los extranjeros comenzaron a agradarnos, es el gran canciller Barr, que vio esto que nos lo dice: los nuestros se pervirtieron y corrompieron tanto que podemos decir, hace tiempo que ya no somos franceses. En ninguna parte, las élites de la sociedad tuvieron la bastante clarividencia para separar de lo que allí había de sano de lo que allí había de infinitamente peligroso en el movimiento de ideas, sentimientos, aspiraciones que recibió el nombre de Renacimiento. De modo que, por todas partes, la admiración para la antigüedad pagana pasó a transformarse en la base de las letras, del arte y de la civilización. Y la civilización comenzó a transformarse para llegar a ser lo que es hoy, y lo que esperamos ver será mañana. Dios, sin embargo, no dejó a su Iglesia sin ayuda, esto se puede afirmar con toda seguridad. Muchos santos, entre ellos San Bernardino de Siena, no dejaron de señalar y denunciar el peligro. Sin embargo, no se les escuchó. Y por eso el Renacimiento generó la Reforma, y la Reforma la Revolución, cuyo objetivo bien conocido es destruir la civilización cristiana y sustituirla en todo el universo por la llamada civilización moderna. Capítulo I. La Reforma, hija del RENACIMINTO. En su libro La Reforma en Alemania y en Francia, un antiguo magistrado, el conde J. Boselli, dice que el señor Paulin Paris, uno de los científicos más eruditos sobre la Edad Media y uno de los que la conocieron mejor, dijo un día en su presencia a un interlocutor que se asombra de la gran diferencia de la Francia moderna con la de antes, obscurecida por las tinieblas de la Edad Media. Desengáñense, la Edad Media no era tan diferente de los tiempos modernos de lo que cree. Las leyes eran diferentes, así como los corazones y las costumbres, pero las pasiones humanas eran las mismas. Si uno de nosotros fuera transportado a la Edad Media, vería en torno de sí labriegos, soldados, sacerdotes, financieros, desigualdades sociales, ambiciones, traiciones. Lo que cambia es el fin al cual estaba dirigida la actividad humana. No se podría decir mejor. Los hombres de la Edad Media eran de la misma naturaleza que nosotros, naturaleza inferior a la de los ángeles y, más aún, decaída por el pecado original. Tenían nuestras mismas pasiones, y a veces, se dejaban llevar por ellas, a menudo a excesos más violentos. Pero el objetivo de esos hombres, en su mayoría, era alcanzar la vida eterna. Las costumbres, las leyes y los hábitos se habían inspirado con ese fin, las instituciones religiosas y civiles dirigían a los hombres hacia su fin último, y la actividad humana estaba dirigida, en primer lugar,
A alcanzar perfección del hombre interior en nuestros días. Aquí está el resultado del Renacimiento, la Reforma 1 y la Revolución 2. El punto de vista cambió, el objetivo ya no es el mismo, lo que se quiere, lo que se busca, no por individuos aisladamente, sino que por el impulso dado a toda la actividad social, es la mejora de las condiciones de la vida presente. Una nota nuestra, entiéndase Reforma Protestante. 2 Nota nuestra, entiéndase Revolución Francesa, liberalismo, socialismo, comunismo, modernismo, Concilio Vaticano II, etc. En otras palabras, en igualitarismo. Porque la revolución, al ser una ideología gnóstica, es esencialmente igualitaria para alcanzar a un mejor y más universal goce de la vida. Lo que hoy se cuenta como progreso, no es más aquello que contribuye a una mayor perfección moral del hombre, sino lo que aumente su soberanía sobre la materia y la naturaleza, con el fin de ponerla más completa y dócilmente al servicio del bienestar temporal. Para alcanzar este bienestar, se declaró la necesidad de la independencia de la razón frente a la revelación, la independencia de la sociedad civil frente a la ley de Dios. Estas son las etapas en la vía del progreso perseguido por él. Renacimiento. La Reforma y la Revolución. No se crea que los humanistas, literatos y artistas, cuyas aberraciones vemos en ese triple movimiento intelectual, moral y religioso, formaron solamente pequeños cenáculos cerrados, sin eco, sin acción exterior. En primer lugar, los artistas hablaban a todos, y para dar un ejemplo, cuando Filarte buscó en la mitología, la decoración de las puertas de bronce de la Basílica de San Pedro, no fue ciertamente al pueblo a quien se volvió. Además, es en la corte de los príncipes que los humanistas tenían sus academias, allí componían sus libros, allí extendían sus ideas, y se talaban sus costumbres. Esto es porque siempre es desde la cumbre por donde desciende todo mal y todo bien, toda perversión al igual que toda edificación. No hay razón para asombrarse de que la Reforma, que hizo su primera tentativa de aplicación práctica de las nuevas ideas emitidas por los humanistas, fuese recibida y propagada con tanto ardor por los príncipes en Alemania y en otros lugares, y no haya encontrado en el pueblo una tan fácil aceptación. La resistencia fue bastante débil en Alemania, más vigorosa fue en Francia. El cristianismo había penetrado más profundamente en las almas de nuestros padres que en otras partes. Este espíritu cristiano, combatido por las teorías de los humanistas, sobrevivió mucho más tiempo en la manera de vivir, de pensar y sentir del pueblo. En nuestra patria fue una lucha mucho más encarnizada y prolongada. Comenzó con las guerras de religión, y continuó con la revolución, y esta continúa en nuestros días, como Waldeck-Rousseau observó muy bien. Con medios diferentes a los utilizados en el comienzo, continúa en nuestros días, el conflicto entre el espíritu pagano, que quiere reaparecer, y el espíritu cristiano que lucha por sobrevivir. Tanto en la actualidad, como en el primer día, uno y otro espíritu quieren triunfar sobre su adversario, el primero por la violencia con que cierra las escuelas libres, despoja y exilia a las órdenes religiosas, el segundo, por el recurso a Dios y la preservación de la enseñanza cristiana por todos los medios que quedan a su disposición. Las diversas aventuras de este largo drama tienen en suspenso el cielo, la tierra y el infierno, ya que si Francia termina por rechazar el veneno revolucionario, ella restaurará en todo el mundo la civilización cristiana, ya que ella fue la primera en comprenderla, adoptarla y propagarla. Si ella sucumbe, el mundo tiene todo que temer. El protestantismo nos vino de Alemania y sobre todo desde Ginebra. Está bien decirlo así. Era imposible calificar la reforma de Lutero sin otra palabra que leír protesta, ya que es una protesta contra la civilización cristiana, protesta contra la Iglesia que la había fundado, protesta contra Dios de quien emanaba. El protestantismo de Lutero es el eco sobre la tierra del non serviam uno de Lucifer. Este proclama la libertad, la rebeldía de Satanás, el liberalismo. Dice a los reyes y a los príncipes: empleen vuestro poder para sostener y hacer triunfar mi rebelión contra la Iglesia y os libraré de toda autoridad religiosa. 2 Todo lo que la Reforma había recibido del Renacimiento y que ella debía transmitir a la Revolución está en esta palabra: protestantismo comunicado de individuo a individuo. El protestantismo ganó pronto de provincia en provincia. El historiador alemán y protestante Ranke nos señala cuál fue su gran medio de seducción: la licencia que el Renacimiento había propagado. Mucha gente abrazó la Reforma, dice, con la esperanza de que le garantizaría una mayor libertad en la conducta privada. Es que, en efecto, existe entre el catolicismo y el protestantismo, tal como fue predicado por Lutero, una diferencia radical. El catolicismo promete recompensas futuras a la virtud y amenaza a los vicios con castigos eternos. Por esto, pone a las pasiones humanas un freno más potente. La Reforma prometía el cielo a todos los hombres, incluso al más criminal, bajo la sola reserva de un acto de fe interior por medio del cual obtenía su justificación personal por la imputación de los méritos de Cristo. Sí, por efecto de esta persuasión, que es fácil conseguir, a los hombres les está garantizado ir al cielo, manteniéndose en el pecado, e incluso al más criminal. Bien tonto sería aquel que renunciara a obtener aquí abajo todo lo que encuentra a su alcance. 1 No serviré, N. del T. 2 Obras de Lutero, 12, 1522 y 11, 1867. La presencia de personas que seguían estos principios dentro de un país profundamente católico que se esforzaban en propagarlos, debería traer al Estado ciertos desórdenes. Estos se volvieron más profundos cuando el protestantismo no se limitó más a predicar a los individuos la fe sin las obras, sino que, una vez que se sintieron lo bastante fuerte para querer apoderarse del reino, con el fin de arrancarle sus tradiciones y moldearlo a su manera desde Clovis, el catolicismo no había dejado un solo día de ser la religión del Estado.
Estas tradiciones carolingias y merovingias se conservarían completamente intactas hasta la Revolución. Durante medio siglo, los protestantes intentaron separar de su madre a la hija primogénita de la Iglesia, usaron alternativamente el engaño y la fuerza para apoderarse del gobierno, y para poner al muy católico pueblo francés bajo el yugo de los reformadores como acababan de hacerlo en Alemania, en Inglaterra y en Escandinavia. Ellos estuvieron a punto de lograrlo después de la muerte de Francisco de Guise, los hugonotes eran amos de todo el mediodía. No duraron, para apoderarse del resto, en recurrir a los alemanes y a los ingleses, sus correligionarios. Para los ingleses ellos cedieron Havre, a los alemanes les prometieron la administración de los enclaves de Metz, Toul y Verdun. Finalmente, con la Rasiel, ellos habían creado materialmente un Estado dentro del Estado. La intención era sustituir la monarquía cristiana por un gobierno y un estilo de vida modelado bajo el estilo de Ginebra, es decir, la República II y los hugonotes, decía Tabans, están fundando una democracia. El plan Seaby con acento ha trazado en Verán, y los estados del Languedoc reclamaban su ejecución en 1573. El jurista protestante François Atman ejercía sobre el espíritu, en el sentido democrático, una gran influencia con su libro Franco-Galia en 1573. Pone al servicio de las teorías republicanas una historia a su manera, para atraer por medio de refuerzo de textos y afirmaciones, a los franceses a su constitución primitiva. La soberanía y principal administración del reino, decía, pertenecía a la general y solemne asamblea de los tres estados. El rey reina, pero no gobierna. El Estado y la uno berranca dos anotaux, Histoire du cardinal Richelieu, t12, segunda parte, justifica así la revocación del edicto de Nantes. Francia no podía ser fuerte, mientras contuviera en su seno un cuerpo organizado, en plena paz, sobre el pie de guerra, con jefes independientes, cuadros militares, plazas de seguridad, presupuesto y justicia separada armada siempre preparada para la campaña. Era necesario reconocer la existencia de un Estado dentro del Estado. Se podría admitir que los numerosos y ardientes franceses tuvieran siempre la amenaza en la boca y la rebelión en el corazón. Tolerarían por siempre el recurso insolente del extranjero. Un Estado no puede subsistir si está dividido. Para garantizar la unidad del reino, para recoger todas las fuerzas nacionales, para las luchas exteriores que se preparaban, era necesario minar el cuerpo de los hugonotes en Francia o conducirlo a composición. República son todo, el rey nada. El lanza a sus lectores a la plena soberanía del pueblo en la Franco-Galia tuvo una repercusión enorme. Los panfletarios hugonotes no podrían haberla sorprendido mejor. El sistema expuesto en este libro es la democracia tal como se vive hoy. Es que esta forma de gobierno, al dar a los agitadores un fácil acceso a los primeros cargos del Estado, les obtuvo el poder para propagar sus doctrinas, al mismo tiempo, responde mejor a las ideas de independencia que eran el fondo de la reforma, al derecho que el Renacimiento quería conferir al hombre de dirigirse a sí mismo hacia el ideal de felicidad que se le presentaba Francia, por culpa de los hugonotes, estaba al borde del abismo. La situación no era menos crítica para la Iglesia católica. Acababa de perder Alemania, Escandinavia, Inglaterra y Suiza, los Países Bajos se levantaban contra ella. La apostasía de Francia, si venía a producirse, debía causar en todo el mundo un escándalo más pernicioso y un golpe más profundo, sobre todo teniendo en cuenta que España debía seguirla. El objetivo más constante en todo el partido protestante, para el cual Coligny no dejó de trabajar, consistía en implicar a Francia en liga general con todos los estados protestantes para aplastar a España, la única gran nación católica que seguía siendo poderosa. Habría sido la ruina completa de la civilización cristiana. Dios no lo permitió y Francia tampoco. Los Valois debilitados, vacilaban, barriaban, en su política. La Liga nació para tomar en la mano la defensa de la fe, para mantenerla en el país y en el gobierno. Los católicos, que formaban aún la mayoría de los franceses quisieron tener jefes absolutamente inquebrantables en su fe. Eligieron la Casa de Guise. Cualquier juicio valórico, que se haga sobre las guerras de religión, dice Boselli, es imposible no mencionar la Casa de Guise, que fue, durante todo este periodo, la encarnación misma de la religión del Estado, del culto nacional y tradicional al cual tanto los franceses permanecían unidos. La Casa de Guise personificó el ideal de fidelidad católica. Los Guise se habrían convertido muy los protestantes no eran más que 400.000 en 1558. Esta es la cifra que da el historiador protestante Reinke. Castelnau, siendo testigo bien informado, va más lejos, él afirma que los protestantes representaban el 1% de la población. Son para este puñado de calvinistas que los católicos transfieren su país devastado durante 50 años probablemente en reyes de Francia si Enrique III se hubiera hecho protestante, o si Enrique IV no se hubiese hecho católico. Dios quiso conservar a Francia su raza real, como lo había hecho una primera vez por la misión otorgada a Juana de Arco. El heredero del trono, según la ley sálica, era Enrique de Navarra, discípulo de Coligny, protestante y jefe de los protestantes. Dios cambió su corazón. Francia recuperó la paz, y Luis XIII y Luis XI volvieron a poner a nuestro país sobre el camino de la civilización católica. Digamos mientras que este último cometió esta falta, que debía tener tan graves consecuencias, la de apoyar la Declaración de 1682. Esta contenía dentro de sus líneas la constitución civil del clero, ella comenzaba la obra más nefasta de todas, la de la secularización que continúa en nuestros días hasta sus últimas consecuencias. Luis XV, que se sumó a las costumbres del Renacimiento,
vivió la obra de descristianización comenzada por la Reforma, recogida por Voltaire y los enciclopedistas precursores de Robespierre, antepasados de los que nos gobiernan actualmente. Taine lo dijo muy bien, la Reforma no es más que un movimiento particular dentro de una revolución que comenzó antes que ella. El siglo XIV inicia la marcha y después, cada siglo está preocupado en preparar, en el orden de las ideas, nuevas concepciones y, en el orden práctico, nuevas instituciones. Desde este tiempo, la sociedad ya no busca su guía en la Iglesia, ni la Iglesia su imagen en la sociedad. 1. Un estudio sobre los bárbaros y la Edad Media, p. 374 a 375. Capítulo VLA Revolución instaura LNATURALISMO. El protestantismo había fallado, Francia después de las guerras de religión seguía siendo católica. Pero se había depositado una mala levadura dentro de ella misma. Su fermentación produjo, además de la corrupción de las costumbres, 3 venenos de carácter intelectual: el galicanismo, el jansenismo y el filosofismo. La acción de esto sobre el organismo social trajo la revolución, el segundo y más terrible asalto a la civilización cristiana, así como lo demostrará la conclusión de este libro. Todo el movimiento impuesto a la cristiandad por el Renacimiento, la Reforma y la Revolución es un esfuerzo satánico para arrancar al hombre del orden sobrenatural establecido por Dios al crearlo y restaurarlo por nuestro Señor Jesucristo en la plenitud de los tiempos, con el propósito de confinarlo en él. Naturalismo. Como todo era cristiano en la Constitución francesa, todo debería ser destruido. La Revolución se empeñó concienzudamente en lograrlo. En algunos meses hizo tabla rasa del gobierno de Francia, de sus leyes y sus instituciones. Quería crear un nuevo pueblo, esta es la expresión que se encuentra, acá, bajo la pluma de los ponentes de la Convención, mejor dicho, se proponían rehacer al hombre, así tal cual. Por ello, los convencionales, de acuerdo con la nueva concepción que el Renacimiento había dado a los destinos del hombre, no pusieron límite en su ambición por la Francia, quisieron inocular la locura revolucionaria a los pueblos vecinos, y a todo el universo. Su ambición era invertir el edificio social para reconstruirlo nuevamente. La revolución, decía Turriot a la Asamblea Legislativa, en 1792, no es solamente para Francia, tomaremos cuenta de la humanidad. Sieyès había dicho antes, en 1788, levantaremos todo un golpe a nuestra ambición de querer servir de ejemplo a las naciones. 1. Y Barrere, en el momento en que los Estados Generales se reunían en Versalles, declaró: ustedes, deben reiniciar la historia. Se ve claramente el trayecto que realizó el ideal del Renacimiento. Cuanto más la revolución ponía de manifiesto el final de su desarrollo, tanto más audaz se mostraba en su empresa, lo que no pudo mostrar, 2 siglos antes, en la Reforma. En su número de abril de 1896, el periódico masónico Le Monde decía: cuando se realiza un ideal perseguido por mucho tiempo, se amplían los horizontes de un nuevo ideal que se ofrece a la actividad humana, siempre en marcha hacia un futuro mejor, se abren nuevos campos de exploración, nuevas conquistas pendientes, nuevas esperanzas deben proseguir. Esto es verdadero solamente en las vías del bien. Como dice el salmista, el justo dispuso en su corazón los grados para elevarse hasta la perfección que ambiciona. 2. Esto es igualmente verdadero en la vía del mal. Los hombres del Renacimiento no llevaron sus vistas al menos todos más allá que los de la Reforma. Los hombres de la Reforma fueron superados por los de la Revolución. El Renacimiento había desplazado el lugar donde se halla la felicidad y cambió sus condiciones, declarando que su lugar estaba en este mundo. La autoridad religiosa continuaba diciendo: se equivocan, la felicidad está en el cielo. La Reforma rechazó la autoridad, pero mantuvo el libro de las revelaciones divinas 3, que seguía teniendo el mismo lenguaje. Los filósofos negaron que Dios había hablado a los hombres, y la Revolución se esforzó en ahogar a sus testigos en sangre, con el fin de establecer libremente el culto de la naturaleza. El periódico Journal des Debats, en uno de sus números de abril de 1852, reconocía esta filiación: somos revolucionarios, pero somos hijos del Renacimiento y de la filosofía antes de ser hijos de la Revolución. Inútil sería extendernos detenidamente sobre la obra emprendida por la Revolución. El Papa Pío IX la caracterizó en una frase, en su encíclica del 8 de diciembre de 1849, la revolución está inspirada por el mismo Satanás, su objetivo es destruir por completo el edificio del cristianismo y reconstruir sobre sus ruinas el orden social del paganismo. Destruyó en primer lugar el orden eclesiástico. 1. ¿Es esto el tercer estado? 2 ps. LXI 2, 6-7.3. Nota nuestra, se refiere a las Sagradas Escrituras, también conocida como la Biblia. Durante 1200 años y aún más, según la expresión enérgica de Taine, el clero había trabajado en la construcción de la sociedad como arquitecto y como constructor, en primer lugar solo, luego, casi solo, en determinado momento, se lo vio en la imposibilidad de continuar su obra, y se lo quiso poner en la imposibilidad de nunca reanudarla. Luego se suprimió la realeza, el vínculo vivo y perpetuo de la unidad nacional. Se deshizo de la nobleza, guardiana de las tradiciones y de las clases trabajadoras, que son las más conservadoras del pasado. Luego de apartar a todos estos centinelas, se pusieron manos a la obra, mucho para destruir lo que era fácil, poco por reedificar, lo que era menos. No tenemos que hacer aquí el cuadro de estas ruinas y estas construcciones, digamos solamente que, en lo referente al edificio político, que el Renacimiento había soñado para la misma Roma, y que los protestantes habían ya intentado hacer en Francia sustituyendo a la monarquía, y las obras que hoy realizan, son exactamente las queridas por la francmasonería. Discípulos de J. J. Rousseau,
los miembros de la Convención de 1792 pusieron como fundamento del nuevo edificio este principio, que el hombre es bueno por naturaleza. Al respecto, enarbolaron la trilogía masónica: libertad, igualdad, fraternidad. Libertad para todos y para todo, puesto que el hombre tiene buenos instintos; igualdad, porque, también siendo buenos, los hombres tienen derechos iguales en todo; fraternidad, o ruptura de todas las barreras entre individuos, familias, naciones, para unir al género humano abarcándolo todo en una sola república universal. En lo que toca a la religión, se organizó el culto de la naturaleza. Los humanistas del Renacimiento ya habían manifestado su deseo de hacerlo. Los protestantes no se habían atrevido a llevar la reforma hasta allí. En cambio, nuestros revolucionarios sí lo intentaron. No llegaron a este exceso en el primer intento. Comenzaron invitando al clero católico a participar en sus fiestas. Talleyrand preside el 14 de julio de 1790, la gran fiesta de la Federación, rodeado de 40 uniformados de la Guardia Nacional, portando sus banderas de bandas tricolores, orquestado por 1.800 músicos, y en presencia de 25.000 diputados y 400.000 espectadores. Pero pronto no quiso ya seguir estas exposiciones más patrióticas que religiosas. No conviene, decía, que la religión aparezca en las fiestas públicas, lo religioso debe descartarse. Descartado el culto nacional, era necesario buscar otro. Mirabeau propuso uno más abstracto: el objeto de nuestras fiestas nacionales, dijo, debe ser solamente el culto de la libertad y el culto de la ley. Eso pareció magro para algunos. Boissy de Anglas lamentó muy en alto el tiempo en que las instituciones políticas y religiosas se prestaban una mutua ayuda, donde una religión brillante se presentaba con dogmas que prometían el placer y la felicidad, adornada con todas las ceremonias que afectan los sentidos de las ficciones más alegres, de las ilusiones más suaves. Sus deseos no tardaron en ser concedidos. Una nueva religión fue fundada teniendo sus dogmas, sus sacerdotes, su domingo, sus santos. Dios fue sustituido por el Ser Supremo y la diosa Razón, el culto católico por el culto de la naturaleza. El gran objetivo perseguido por la revolución, decía Boissy de Anglas, es traer al hombre a la pureza, a la simplicidad de la naturaleza. Poetas, oradores, representantes de la Convención, no cesaban de hacer oír invocaciones a la naturaleza. Y el dictador Robespierre señalaba en estas palabras las tendencias, la voluntad de los innovadores: todas las sectas deben confundirse ellas mismas en la religión universal de la naturaleza. Esto es lo que actualmente quiere la Alianza Israelí Universal, en esto trabaja, y tiene como misión de establecer en el mundo, haciéndolo, eso sí, con menos precipitación y con más conocimientos técnicos. Nada podía responder mejor a las aspiraciones de los humanistas del Renacimiento. En la fiesta del 10 de agosto de 1793, una estatua de la naturaleza fue levantada sobre la plaza de la Bastilla, y el presidente de la Convención, Hérault de Sechelles, le envió este homenaje oficial en nombre de Francia, soberana de los salvajes y de las naciones esclarecidas: oh naturaleza, este pueblo inmenso, armado a los primeros rayos del día ante tu imagen, es digno de ti. Es libre, está en tu seno, está en tus fuentes consagradas, que recuperó sus derechos, que se regeneró después de haber atravesado tantos siglos de errores y de servidumbre. Era necesario volver a entrar en la simplicidad de tus vías para encontrar la libertad y la igualdad. Naturaleza, recibe la expresión del compromiso eterno de los franceses por tus leyes. Uno en la fiesta del Ser Supremo, es la naturaleza que recibió los homenajes de Robespierre y de los representantes de la nación. Ver a la búsqueda de una religión civil, por el abad Sicard, p. 133-144. Tomamos prestado a este libro los hechos que informamos aquí. Discurso del 7 de mayo de 1794. El acta añade: tras finalizar esta especie de himno, solo rezado, después de los primeros siglos del género humano, dirigido a la naturaleza por los representantes de una nación y por sus legisladores, el presidente ha bebido una copa, de forma antigua, de agua que brotaba del seno de la naturaleza, hizo libaciones en torno de la naturaleza, bebió de la copa y la presentó a los representantes del pueblo francés. Como se ve, el culto es completo: rezo, sacrificio, comunión con el culto, las instituciones. Es por las instituciones, escribía el ministro de Policía Duval, que se componen la opinión y la moralidad del pueblo. 1. Entre estas instituciones, la que se juzgó más necesaria para hacer olvidar al pueblo sus antiguas prácticas religiosas y hacerle aceptar las nuevas, fue la década o domingo civil. Fue para esta creación que la República gastó más decretos y esfuerzos. A la década, se añadieron posteriormente fiestas anuales, fiestas políticas, fiestas civiles, fiestas morales. Las fiestas políticas tenían por objeto, según Chenier, consagrar los tiempos inmortales en que las diferentes tiranías fueron aplastadas bajo la liberación nacional, y los grandes avances de la razón, que cruzan Europa y llegan hasta los confines del mundo. 2. La fiesta republicana por excelencia era la del 21 de enero, porque se celebraba el aniversario del justo castigo del último rey de los franceses. Estaba también la fiesta de la fundación de la República, fijada el 1 Vendemiaire. La gran fiesta nacional, resucitada en nuestros días, era la de la fe de ración o juramento, fijada el 14 de julio para la moral. Estaba la fiesta de la juventud, la del matrimonio, la de la maternidad, la de los ancianos, y sobre todas, las de los derechos humanos. Otras fiestas fueron instituidas o celebradas, al menos decretadas o propuestas como coronación. Se inventó todo un calendario republicano basado en la agricultura. Fue la consagración solemne del nuevo culto,
el culto de la naturaleza era el resultado inevitable de las ideas que el Renacimiento había sembrado en los espíritus. La Reforma había intentado una realización tímida, imperfecta, se había limitado a envilecer el cristianismo, la Revolución lo destruyó tanto cuanto pudo, y sobre sus ruinas elevó altares a la razón y a la voluptuosidad. Un monitor de 9, 10 y 11 Pluviose, año 7.2 discurso del 5 de noviembre de 1793. Monitor de 8. Sabemos a dónde condujo el naturalismo que, en el pensamiento de sus promotores, debía exaltar la dignidad del hombre. Barbe Marbois, en su informe al Consejo de Ministros, denunciaba la juventud escolar como superando todos los límites, y hasta los que la propia naturaleza parece haber asignado a los desórdenes de la infancia. Y a la otra extremidad de la vida, todos los documentos del tiempo nos muestran los difuntos entregados a los impuros sepultureros, las familias acostumbrándose a considerar los restos de un esposo, de un padre, de un niño, de un hermano, de una hermana, de un amigo, como los de cualquier otro animal que muere. En 1800, el ciudadano Cambry, encargado por la Administración Central del Sena a informar sobre el estado de las sepulturas en París, no creyó poder publicarlo más que en latín, tanta vergüenza tenía de esos crueles entierros. A menudo los cuerpos estaban donde se enterraban los perros, todos aquellos que habían mantenido alguna honradez, se aterrorizaban del desorden de las costumbres que habían llegado a su clímax. Con la ruina de las costumbres y la abolición del culto cristiano, se unió la bancarrota y la miseria. Tal fue el nacimiento de la llamada civilización moderna en su primera etapa, por la cual somos actualmente llevados a un no mejor final. La ruina, la miseria, el desorden moral, no podían durar y siempre agravarse. El clamor popular reclamaba el restablecimiento del culto católico. Este no había jamás cesado de ser practicado frente al menosprecio de la vida. Los sacerdotes habían permanecido en medio del pueblo, y se exponían a todos los peligros para favorecer el ejercicio clandestino del santo ministerio. En 1800, la obra de la restauración se imponía, todas las creaciones destinadas a sustituir al cristianismo habían caído en un descrédito absoluto y universal. Los consejos generales debían unánimemente reconocerlo y declararlo uno. Vino Napoleón. Si restableció los vínculos de la Iglesia de Francia con Pío VII, lo hizo adoptando medidas por los artículos orgánicos, la institución de la universidad, el Código Civil, etc., con el fin de impedir que la civilización cristiana pudiera reanudar su total imperio sobre las almas y ser restaurada en las instituciones. No hizo, sino, que encausar la revolución pudo, de esta manera, reanudar su curso con una suerte de regularidad que pretende mantener hasta que venga el momento propicio para la inversión completa y esta vez definitiva, como ella cree, de la civilización cristiana y de un análisis de las actas de los consejos generales de los departamentos correspondientes al año 8 y al año 9. Bibl. Nacional. Todo lo que se construyó sobre Cristo, para establecer sobre las ruinas del orden sobrenatural, el reino del naturalismo, la deificación del hombre. Capítulo vi la Revolución, una de las épocas del mundo a principios del siglo XIX, se podía creer que la Revolución Francesa había sido principalmente una revolución política y que una vez esta revolución fuere realizada, la sociedad iba a retornar a sus cimientos. Hoy en día ya no se puede más tener esta ilusión, incluso considerando la revolución en su primer periodo. Como dijo Brunetière, la grandeza de los acontecimientos y el desborde fue sobrepasada en todos los sentidos. La mediocridad de los que creen no se cree en sus autores. La desproporción entre la obra y sus obreros es extraordinaria. Una corriente más fuerte que ellos los impulsa, los arrastra, los hace rodar, los destruye, y continúa avanzando. Cuando el duque de la Rochefoucauld-Liancourt despertó a Luis XVI para anunciarle la toma de la Bastilla, el rey preguntó: ¿es una rebelión? El duque respondió: no, sire, es una revolución. Lo que dijo no era suficiente, esta no era una revolución, sino que era la revolución que surgía. Esto que apareció a primera vista en la revolución, a esto que J. de Maistre vio y señaló a partir del día en que se puso a analizarla, y a esto que vemos en la actualidad con más evidencia aún, es el anticristianismo. La revolución consiste esencialmente en la rebelión contra Cristo, e incluso la rebelión contra Dios. Más bien, es la negación de Dios. Su objetivo supremo es sustraer al hombre y a la sociedad de lo sobrenatural. La palabra libertad, en boca de ella, no tiene otro significado, libertad para la naturaleza humana de ser ella sola, como Satán que quiso ser él solo, y eso, como lo explicaremos más adelante, a la instigación de Lucifer que quiere librarse de la supremacía que la superioridad de su naturaleza le daba sobre la naturaleza humana, que fue eliminada mediante la elevación del cristianismo al orden sobrenatural. Y por eso, J. de Maistre muy precisamente caracterizó la revolución con la palabra satánica. Seguramente, la Revolución Francesa no mostró en todo momento de su recorrido este aspecto, sin embargo, su carácter general no varió en ningún punto. Desde su misma cuna demostró lo que en realidad era. Hay en la Revolución un carácter satánico que la distingue de todo esto que se vio y de lo que se verá. La satánica en su esencia 1. Pío IX, en 1849 dijo, ya recordaremos estas palabras con más autoridad aún, dijo: la revolución es inspirada por el mismo Satán, su objetivo es destruir por completo el edificio del cristianismo, y reconstruir sobre sus ruinas el orden social del paganismo. Después de nuestros desastres de 1870 a 1871, M. de Saint-Bonnet decía: Francia trabaja desde hace un siglo en eliminar de todas sus instituciones a aquel que a quien le debe Tolbiac, Poitiers, Bouvines y Denain, es decir, a aquel a quien debe su territorio, su existencia. Para señalarle todo su odio,
para hacerle la injuria de expulsarlo de las murallas de nuestras ciudades, la secta escita, desde 1830, una persecución odiosa que acecha a este Cristo que ama a los francos, que se hizo hombre para salvar al hombre, que se hizo pan para alimentarlo. Y concluye, y Francia pide la causa de sus desdichas. A este odio a Cristo, que no se cría posible en el seno del cristianismo, se le suma la rebelión directa contra Dios. Hay razones para creer que esta rebelión contra Dios no ha podido tener lugar en el gran combate entre Lucifer y el arcángel San Miguel. Es necesario el espíritu limitado del hombre para rebelarse contra lo infinito. A esto se le suma también la corrupción y la extrema bajeza a que el corazón humano puede llegar. Lo que no se había visto lo vemos hoy. La revolución es la lucha entre el hombre y Dios. Quiere ser el triunfo del hombre sobre Dios. Esto es lo que declara Obras completas de J. de Maestre, t. y pp 51, 52,55,303.2. En una de sus cartas a D. D'Alembert, Voltaire señala por su carácter especial a Damilaville de odiar a Dios y trabajar para hacerlo odiar. Sin duda para eso es que él escribía más frecuentemente y con más intimidad que a todos sus otros adeptos. Después de la muerte de este infeliz, arruinado y separado de su mujer, Voltaire escribía al mismo: lamentaré toda mi vida a Damilaville. Me gustaba la intrepidez de su corazón. Tenía el entusiasmo de San Pablo, es decir, tanto celo para destruir la religión, como San Pablo para establecerla. Era un hombre necesario. Dan aquellos que dicen que actualmente se trata de saber si triunfará la revolución o la contrarrevolución. Por eso, M. de Saint-Bonnet no dice nada más. Él no dice quizás lo suficiente cuando afirma que el tiempo presente no puede compararse con la rebelión de los ángeles. Y por consiguiente, de Maestre, Bonald, Donoso Cortés, Blanc de Saint-Bonnet, entre otros, seguramente coinciden en decir: el mundo no puede permanecer en este estado, o estamos llegando al final del odio a Dios y a su Cristo levantado por el anticristo, volviéndose más general y violento, o bien estamos en la víspera de la más grande misericordia que Dios haya ejercido en este mundo después de la redención. He aquí la situación en que estamos, he aquí lo que la revolución creó, aquello que no ha dejado de ser desde los primeros días de la revolución. Bajo el imperio en el cual todavía estamos en 1796, 2 años después de la caída de Robespierre, J. de Maestre escribía: la revolución no ha terminado, nada hace presagiar el fin. Ya produjo grandes males, y ella anuncia aún mayores. Uno, a los espíritus superficiales, a los que en la víspera del día de la consagración de Napoleón, les parecía que todo iba a volver a ser estable en el nuevo orden de cosas. Él escribía a Emerousi, 3 de noviembre de 1804: se intentará hacer creer que todo se perdió, pero él llevará las cosas a donde nadie espera. Todo anuncia una convulsión general del mundo político. 2. En el apogeo de la epopeya napoleónica decía: nunca el universo había visto una cosa igual. ¿Y qué nos queda por ver? Distamos mucho del último acto o de la última escena de esta tragedia. Nada anuncia el final de la catástrofe, y todo anuncia, que por el contrario ella todavía debe durar 3. Fue en 1806 que él formulaba este pronóstico. Al año siguiente, invitaba a Roussy a hacer con él esta observación: ¿cuántas veces, desde el origen de esta terrible revolución, tuvimos todas las razones del mundo para decir, acta est fabula? Y sin embargo la obra continúa. Es tan cierto que la sabiduría consiste en saber prever de una mirada firme la uno y vid. T. Yo, p. 406.2. Obras completas de J. de Maistre, t. 9, páginas 250-252.3 y vid. T. X, páginas 107 a 150. Época en que estamos, es decir, una de las mayores épocas de universo, desde la invasión de los bárbaros y la renovación de la sociedad en Europa, nada igual ha sido visto en el mundo. Se necesita tiempo para similares operaciones, y repugna también creer que el mal pueda no tener un final o que pueda terminar mañana. El mundo político está absolutamente trastornado, hasta en sus fundamentos. Ni la generación actual, ni probablemente aquella que la sucederá, podrá ver la realización de todo lo que se está preparando. Tenemos quizás 2 siglos. Cuando pienso en todo lo que le deberá suceder a una Europa y al mundo, me parece que la revolución recién comienza. 1. Vino la restauración de los Bourbons. Nunca había dejado de anunciar, con una seguridad imperturbable, a pesar del advenimiento del imperio, la consagración de Bonaparte y la constante marcha triunfante de Napoleón a través de Europa, que el rey volvería de nuevo. Su profecía de realizó, vuelve a ver a los Bourbons sobre el trono de sus padres y dice: lo cierto, no sé quién, anuncia que NADA ha terminado. La cima de la desdicha para los franceses sería creer que la revolución ha terminado y que la columna que la reemplaza porque ella está señalada. Es necesario creer, al contrario, que el espíritu revolucionario es sin comparación más fuerte y más peligroso que lo que era hace pocos años. ¿Qué puede hacer el rey cuando se apagan las luces de su pueblo? 2. Nada es estable aún, y se ven por todos lados las semillas de las desdichas. 3. El estado actual de Europa, 1819, es horroroso, el de Francia en particular es inconcebible. La revolución sigue sin duda de pie, y no solamente está de pie, ella marcha, corre, avanza. La única diferencia que percibo entre este tiempo y el del gran Robespierre, es que entonces las cabezas caían y que hoy vuelven. Es infinitamente probable que los franceses aún nos darán una tragedia. 4. Esta nueva tragedia no se nos anuncia como próxima. 1 y vid. T. 11, página 284.2. Obras completas de J. de Maistre, t. 2. Del Papa 3 y vid. T. 13,
páginas 133-188.4 y vid, t14, página 156. Lo que le daba a J. de Maestre esta seguridad a lo que decía, es que había sabido elevar su mirada sobre los hechos revolucionarios de los cuales era testigo hasta sus causas principales desde los tiempos de la Reforma, decía él, incluso desde la de Wycliffe. Existió en Europa un cierto espíritu terrible e invariable que trabajó sin descanso en invertir las monarquías europeas y el cristianismo. Bajo este espíritu destructivo vinieron a juntarse todos los sistemas antisociales y anticristianos que aparecieron en nuestros días, el calvinismo, el jansenismo, el filosofismo, el iluminismo, etc., añadámosle, liberalismo, internacionalismo, modernismo. Todo esto hace que sea considerado como una sola secta que juró la destrucción del cristianismo y la de todos los tronos cristianos, pero sobre todo, la casa de los Bourbon y la sede de Roma. Uno no solo de Maestre veía la revolución tener, en el tiempo, una base que se extiende sobre 4 siglos, más la veía en el espacio llegar a todos los pueblos en el encabezado de una memoria dirigida en 1809 a su soberano, Víctor Manuel y, decía, hay algo que es evidente, es la inmensa base que la actual revolución tiene esparcida por todo el mundo. 2. Las cosas se arreglarán por una convulsión general del globo. Esta es una de las mayores épocas del universo, decía sin cesar, viendo a la revolución con tan grandes preliminares y una tan grande superficie. Añadía, desdichadas las generaciones que asisten a las épocas del mundo. 3. La Revolución Francesa es una gran época del mundo, y sus consecuencias en todas sus formas se harán sentir más allá del tiempo de su explosión y los límites de su inicio. 4. Mientras más examino lo que pasa, más me persuado de que asistimos a una de las más grandes épocas del género humano. 5. El mundo está en un estado de parto. Estado de parto, esto es lo que hace que un espacio de tiempo sea una época. Fue en la época del diluvio, que parió la nueva generación de hombres, en la época una obras completas de J. de Maistre, t. 7, página 312.2 y vid. t. 11, página 323.3 y vid. t. 8, página 237.4 obras completas de J. de Maistre, t. Yo, p. 26.5 y vid. t. 9, página 358. De Moisés que parió al pueblo electo, la época de Cristo que parió al pueblo cristiano. La época de la Revolución, es la época del antagonismo más agudo entre la civilización cristiana y la civilización pagana, entre el naturalismo y lo sobrenatural, entre Cristo y Satanás. ¿Cómo será el fin de la lucha? Lucifer y los suyos piensan en que triunfarán. Los judíos dicen que será la venida de su Mesías, que el reino del anticristo está cerca, y que ese reino abrirá, para su beneficio, la más grande época del mundo. Esperamos que nuestros lectores, después de haber leído este libro, compartirán nuestra convicción que es muy opuesta. La derrota de la revolución inaugurará el reino social de nuestro Señor Jesucristo sobre el género humano, que formará un único rebaño bajo un único pastor. Capítulo B. ¿Qué hace y qué dice de nuestros días la revolución? Waldeck-Rousseau, en su discurso sobre la discusión de la ley de las asociaciones del 28 de octubre de 1900 en Toulouse, planteó en estos términos la atención que tenía pendiente a Francia y al mundo entero sobre lo que sucedía en el país, en este país, cuya unidad moral, su fuerza y su grandeza, que se forjó a través de los siglos, crecen sin conocerse. 2 juventudes separadas menos por su condición social que por la educación que reciben, que un día se encontrarán y no se reconocerán, con el riesgo de no comprenderse. Poco a poco se han ido formando 2 sociedades diferentes, una, cada vez más democrática, arrastrada por la corriente de la revolución, y otra, cada vez más imbuida de las doctrinas que se creían no habían sobrevivido al gran movimiento del siglo XVIII, destinadas un día a chocar. Lo constatado en las palabras de Waldeck-Rousseau es verdadero. Hay en efecto en nuestra Francia, no solo 2 juventudes, sino que 2 sociedades. Ellas no advierten este choque futuro, que tomará algún tiempo en producirse. Esta división del país se remonta más atrás en el tiempo que lo que le asigna Waldeck-Rousseau, más allá del siglo XVIII. Ya se veía surgir en el siglo XVI, en los grandes esfuerzos que hicieron los protestantes en construir una nación dentro de la nación para encontrar la unidad moral, que a través de los siglos formó la fuerza y la grandeza de nuestra patria, y que Waldeck-Rousseau lamenta, es necesario remontarse aún más lejos. Fue con el Renacimiento que comenzó la división ideológica y moral, continuando cristiana en unos, y volviendo al paganismo en otros. Pero después de más de 4 siglos, el espíritu del Renacimiento no ha podido aún triunfar sobre el espíritu del cristianismo y rehacer en sentido opuesto la unidad moral del país. Ni las violencias, perfidias y traiciones de la Reforma, ni la corrupción de los espíritus y de los corazones emprendida por el filosofismo, ni las confiscaciones, los exilios y masacres de la Revolución, pudieron acabar con las doctrinas y las virtudes con que el cristianismo empapó el alma francesa durante 14 siglos. Napoleón vio siempre este espíritu cristiano de pie sobre las ruinas amontonadas por el terror revolucionario, y no encontró nada mejor que dejarlas vivir, negándole, no obstante, los medios para restaurar plenamente la civilización cristiana. Por lo tanto, a pesar de diversas las vicisitudes, este conflicto señalado por Waldeck-Rousseau, se mantuvo no tanto por la diversidad de las clases sociales sino que más bien por las educacionales, la educación universitaria fundada por Napoleón y la educación cristiana que se mantuvo en la enseñanza libre. Siempre la Iglesia ha sido firme en su enseñanza de que la verdadera civilización es la que corresponde a la verdadera condición del hombre, y esa es la que responde al destino dado por Dios, y al cual el Redentor volvió posible. Por lo tanto, la sociedad debe constituirse y gobernarse de manera tal,
que favorezca todos los esfuerzos hacia la santidad y la revolución. En cambio, siempre continúa diciendo que el hombre solo tiene un fin terrenal, y que la inteligencia solo está para satisfacer sus apetitos, y que por lo tanto, la sociedad debe estar organizada de tal suerte, que el hombre obtenga la mayor suma posible de satisfacciones mundanas y placeres carnales. Esto no es solo una división, sino que es un conflicto que se hizo patente desde el Renacimiento, pero un conflicto sordo que viene desde los orígenes del cristianismo. Desde el día en que la Iglesia se esforzó en propagar la verdadera civilización, se encontró enfrente de sí con la resistencia de los malos instintos de la naturaleza humana. Tenemos que ponerle fin a esto, decía Raoul Rigault, llevemos a los rehenes al paredón para ejecutarlos, ya son 18 siglos, es la hora de terminar con esto. Hay que ponerle fin. Esta era el lema del terror 1, era la voz de la Comuna 2. Es la voz de Waldeck-Rousseau. Ambas juventudes, ambas sociedades deberían enfrentarse en un conflicto supremo, una arrastrada por la avasalladora corriente de uno. El reinado del terror, que también se conoce sencillamente como el terror, abarcó un periodo de la historia de la Revolución Francesa de 1793 a 1794. El terror estaba caracterizado por la brutal represión de los revolucionarios mediante el recurso al terrorismo de Estado. Este periodo transcurrió bajo la égida del Comité de Salvación Pública, cuerpo colegiado de 12 integrantes encabezado por Maximilien Robespierre, quien señalaría: el terror no es más que la justicia rápida, severa, inflexible. 2. La Comuna de París fue un breve gobierno popular que gobernó París del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871. Marx la describe como una vindicación de los ideales socialistas. Bakunin dice que al no depender ella de una vanguardia y al no haberle tomado el poder al Estado o intentado crear un Estado revolucionario, la Comuna era anarquista. En un sentido formal, la Comuna de París de 1871 fue simplemente la autoridad municipal que ejerció el poder en esa ciudad durante los 2 primeros meses de la primavera de 1871. La revolución, la otra impulsada y sostenida por el soplo del Espíritu Santo contra las olas revolucionarias, es necesario el triunfo de uno sobre el otro. Sabemos por experiencia, que la secta de Waldeck-Rousseau ha empleado a sus agentes para lograr sus objetivos, aunque con medios menos sanguinarios que los de 1793, porque los considera más eficaces. La primera de esas medidas, fue la aniquilación de las congregaciones religiosas. Waldeck-Rousseau, en el discurso de Toulouse, explicó en estos términos la razón de darle prioridad a la ley contra las congregaciones religiosas. Este hecho, la coexistencia de dos juventudes, de dos sociedades, no se explica por el libre juego de las opiniones. Este supone un sustrato de influencias que antes estaban ocultas pero que ahora son más visibles, es un poder que ya no es oculto, y que constituye dentro del Estado una potencia, un poder rival. Este sustrato de influencias, esta potencia rival, que Waldeck-Rousseau denunció, se encontraban, según él, en las congregaciones religiosas. Esta, decía, es una situación intolerable y todas las medidas administrativas utilizadas hasta ahora han sido incapaces de eliminar. Todos los esfuerzos serán inútiles mientras no haya una legislación racional, eficiente, que reemplace a tanta legislación ilógica, arbitraria e ineficaz. Esta legislación eficaz, Waldeck-Rousseau, nos la obtuvo con el apoyo del Parlamento. Esta ley de asociaciones fue largamente estudiada y preparada en las logias para lograr sus objetivos, ha sido aprobada y promulgada sin trabas en todos sus puntos, y perfeccionada posteriormente con un conjunto de órdenes, decretos y medidas que parecen ya no dejar más en Francia un refugio para la vida monástica y la enseñanza religiosa. Sin embargo, la aniquilación de las congregaciones no es el punto final del conflicto. Waldeck-Rousseau lo sabe muy bien. Puso mucho cuidado en decir que la ley de asociaciones es solo el punto de partida. Y supongamos que las congregaciones religiosas no tuviesen ninguna esperanza en ser restablecidas, sería ingenuo pensar que el cristianismo se acabaría con ello. Detrás de sus batallones está la Santa Iglesia Católica. La Iglesia enseña, no solo a las congregaciones, sino a todos los cristianos y a todos los hombres, el fin último no está aquí abajo, deben aspirar hacia lo alto. Es a ella cuando Waldeck-Rousseau se refiere a ese sustrato de influencias que no ha dejado de actuar desde hace 18 siglos. Es a ella a quien se debe eliminar para matar los ideales cristianos. 1. Waldeck-Rousseau sabe, y es esa la razón por la que presentó la ley como siendo apenas el punto de partida. La ley de asociaciones es, a nuestro juicio, el punto de partida de la mayor y más libre evolución social, y también la garantía indispensable de las prerrogativas más necesarias de la sociedad moderna, una evolución social. Aquí es donde Waldeck-Rousseau reconoce la intención de la ley propuesta a la aprobación del Parlamento, y que ahora está vigente. La buscada evolución social que vemos en todo este proceso, dejaría sin esperanza de retorno a las vías de la civilización cristiana, y sería el camino para la inestauración de la civilización pagana. ¿Cómo se puede entender que la destrucción de las congregaciones religiosas sea el punto de partida para todo este proceso? Esto se debe a que la mera presencia de los religiosos en medio de la sociedad constituye una continua predicación cristiana para no perder de vista cuál es el fin último del hombre, el objetivo principal de la sociedad y la naturaleza de lo que debe ser la verdadera civilización. Ya con el solo hecho de vestir un traje especial en medio del mundo, le dicen a las multitudes de que somos creados para el cielo y que en la búsqueda de ese fin debemos emplear nuestros esfuerzos. A esta predicación silenciosa se añade la de sus obras, para cuya dedicación no requieren de recompensa aquí en la tierra y cuyo desinterés nos enseña que existe una recompensa mucho mayor que todos deben ambicionar. Al fin y al cabo su enseñanza en las escuelas y en los púlpitos no cesa de extenderse en las almas de los niños,
para crecer en los corazones de los adultos, propagando en todas las direcciones, la fe en los bienes eternos. Nada que se oponga más directamente y más eficazmente al restablecimiento del orden social pagano. No hay nada que necesite de una más inmediata desaparición, para la resurrección de ese proyecto, restablecimiento del orden social pagano, buscado desde hace 4 siglos. Cuanto mayor sea el tiempo de permanencia de los religiosos, cuanto más actúen, cuanto más se enseñen, ahí habrá no solamente 2 juventudes, sino que 2 Francia, la Francia católica y la Francia masónica, teniendo cada una un ideal diferente e incluso opuesto, luchando entre sí y buscando su propio triunfo. Y como la masonería y el catolicismo se extienden por el mundo entero, en todas partes las 2 ciudades estarán involucradas, en todo tiempo y lugar en la misma batalla. Por todas partes se le ha declarado la guerra a las órdenes religiosas, y el lema en todo el mundo es ir a la caza de ellas, de destruirlas. Son las leyes, los decretos que la francmasonería con acento ha promulgado contra ellas, en todos los países, no solo en el siglo XIX, pero la destrucción de la vida monástica no es ni puede ser, como dice Waldeck-Rousseau, sino que el punto de partida. Después de los religiosos quedan los sacerdotes, y si los sacerdotes se dispersan, continuará la Iglesia, como en los tiempos de las catacumbas, manteniendo la fe en un cierto número de familias y en cierto número de corazones. En un momento para otro, la fe atraerá a los sacerdotes y a los religiosos, como lo hizo en 1800, pero tiene que haber algo más en primer lugar, acabar sometiendo a la Iglesia, para luego, destruirla. Se intenta primero someterla por la aplicación estricta del concordato, y luego, destruirla por la ley de separación de la Iglesia y del Estado. Mientras más rigurosa era una observancia religiosa, más excitaba la cólera del humanismo. L'Église et les orígenes del Renacimiento, de Yangueraud, 305, los enciclopedistas tenían respecto a las órdenes religiosas los mismos sentimientos que los humanistas. El 24 de marzo de 1767, Federico II, rey de Prusia, escribió a Voltaire: he observado, y otros lo han hecho como yo, que el pueblo es el que más ciegamente está comprometido con la superstición, el cristianismo. No cabe duda de que si tenemos éxito en la destrucción de estos asilos de fanatismo, el pueblo se convertirá en un foco de indiferencia y tibieza frente a estos objetos que actualmente son de su veneración. Procedamos a destruir los claustros, al menos empecemos a reducir su número. Capítulo 8. ¿Para dónde se encamina la civilización NMODRNA? Es necesario destruir la Iglesia para asegurar el triunfo de la civilización moderna. 1. Es lo que el Sr. Waldeck-Rousseau ha dado a entender en su discurso en Toulouse. Es lo que el Sr. Viviani dijo descaradamente, el 15 de enero de 1901, de lo alto de la tribuna: somos responsables de preservar de cualquier ataque el patrimonio de la revolución. Tenemos en nuestras manos, además de las tradiciones republicanas, las tradiciones francesas que representan siglos de lucha donde, poco a poco, el espíritu laico ha ido ganando dominio sobre la sociedad religiosa. No estamos solamente enfrentados cara a cara contra las congregaciones, nosotros estamos enfrentados cara a cara con la Iglesia católica. No es verdad que por encima de este combate, un día se enfrentarán en este conflicto formidable, el poder espiritual y el poder temporal, y se disputarán sus prerrogativas soberanas, intentando ganar las conciencias con el fin de liderar el destino de la humanidad. Como dije en el comienzo, creen que esta ley nos conducirá a la batalla final. Pero las batallas del pasado no son más que una escaramuza en vista de la batalla futura. La verdad es que aquí se enfrentan, según la bella expresión del Sr. de Moon en 1878, la sociedad fundada sobre la voluntad del hombre y la sociedad fundada sobre la voluntad de Dios. La cuestión es saber si, en esta batalla, una ley sobre las asociaciones será suficiente. Las congregaciones y la Iglesia no nos amenazan solamente por sus acciones, sino por la propagación de la fe. No temáis las batallas que se os presentan, continuad, y si os encontráis enfrente de esta religión divina que poetiza el sufrimiento prometiendo recompensas futuras, oponedle. La religión de la humanidad, ya que, ella también, poetiza el sufrimiento y ofrece como recompensa, la felicidad de las generaciones presentes. Esta es claramente la cuestión. Estas palabras interpretan menos los pensamientos personales del Sr. Viviani que los que tiene la secta anticristiana. Ella, después de siglos de lucha contra la Iglesia católica, se jacta de que poco a poco el espíritu laico ha ido ganando dominio sobre la sociedad religiosa. Ella sabe que, en los esfuerzos realizados para destruir a las congregaciones, ella se involucró en no apenas una escaramuza, y que para asegurar un triunfo definitivo, ella deberá librar nuevas y numerosas batallas más. El Sr. Viviani declaró por sí mismo que, en la batalla actual, se busca en primer lugar la defensa de la República, y en segundo lugar la aceptación de una forma de gobierno. Esto es, que el espíritu laico gane dominio sobre la sociedad religiosa, liderar el destino de la humanidad, y destruir la sociedad fundada sobre la voluntad de Dios, para construir una nueva sociedad fundada sobre la voluntad del hombre. Esa es la razón de por qué de esta guerra declarada a las congregaciones es para ellos un compromiso. La verdadera batalla es la que se traba entre la Iglesia. Es la consigna levantada por Gambetta, el clericalismo, ese es el enemigo. La república de centro-derecha inaugurada con el septenio del mariscal MacMahon, fue bien pronto eclipsada por una república de centro-izquierda. Buffet fue reemplazado como jefe del ministerio por Dufaure, que dimitió cansado de tener siempre que resistir a las exigencias de los radicales. MacMahon llamó entonces a la izquierda al poder, en la persona de Jules Simon, que hizo a la extrema izquierda,
las concesiones que Dufaure hizo a la izquierda y Buffet a la centroizquierda. McMahon quiso entonces retomar el camino. El 16 de mayo escribió a J. Simon una carta que éste interpretó como una exigencia de dimisión. Enseguida, el presidente dio instrucciones a Broy de formar un gabinete, y, el 18 de mayo, envió a la Cámara un mensaje donde, después de haber explicado su conducta, lo suspendió por un mes, en conformidad al artículo 24 de la Constitución. Durante la suspensión, el 1 de junio de 1877, Gambetta recibió una delegación de las juventudes de las escuelas de Derecho, de Medicina, etc., y les pronunció un discurso que nunca debiera ser olvidado, porque ninguno muestra con más claridad el carácter de la actual lucha en el último cuarto de siglo. Nosotros tenemos, dijo, que combatir por la forma de gobierno. Para la integridad de la Constitución la lucha es más profunda. Esta lucha es contra todo lo que queda del viejo mundo, entre los agentes de la teocracia romana y los hijos del 89. El inglés Badley, después de una larga investigación en Francia, publicó bajo el título, Francia, ensayo sobre la historia y el funcionamiento de las instituciones políticas francesas. En la 201 reproduce estas palabrazo de Gambetta: con el grito de guerra el clericalismo es el enemigo. Gambetta declaró en la tribuna en 1876 que él sostiene lo que decía Peyrat. Peyrat, en efecto, había escrito, en los días del imperio en el Opinion Nacional, esta frase: el catolicismo es el enemigo. Sustituyendo la palabra catolicismo por clericalismo, Gambetta recurría a la hipocresía tan familiar a los francmasones. Católica y el templo masónico, es decir, entre la Iglesia de Dios y la Iglesia de Satán, conflicto formidable, del que depende la suerte de la humanidad. Siempre que la Iglesia esté de pie, ella propagará la fe, ella pondrá en el corazón de los que sufren y quien no sufre las esperanzas eternas. Será sobre sus ruinas que se podrá edificar la religión de la humanidad, que promete la felicidad en esta tierra. A la siguiente discusión, tanto en el Senado como en la Cámara, no hizo sino que acentuar la importancia de estas declaraciones. Aquellas breves citas del Sr. Waldeck Rousseau y Viviani muestran bien el significado de lo que vinimos diciendo. El Sr. Jacques Piau dijo, lo que quieren los socialistas, el Sr. Viviani lo dijo el otro día sin rodeos, es quitarles las conciencias al poder espiritual y conquistar el destino de la humanidad. El orador fue interrumpido por un miembro de la izquierda que le gritó, no son solamente los socialistas que lo quieren, son todos los republicanos. El Sr. Piau no lo contradijo. Dio lectura de un discurso en el que el Sr. Bourgeois había dicho, desde que el pensamiento francés fue liberado, desde que el espíritu de la reforma, de la filosofía y de la revolución han entrado en las instituciones de Francia, el clericalismo es el enemigo. Bourgeois interrumpió. Piau replicó, la cita que hago es exacta, y el Sr. Bourgeois la mantiene toda entera. Él la mantiene porque refleja el fondo de su pensamiento. Ella explica su entusiasmo para apoyar la ley sobre las asociaciones, ya que la ley de las asociaciones es la victoria del espíritu de la revolución, de la filosofía y de la reforma sobre lo que afirma la doctrina católica. En la sesión del 22 de enero, el Sr. Lassies colocó en su verdadera dimensión la cuestión en estos términos: hay dos frases, yo diría que dos posturas que dominan todo este debate. La primera frase fue pronunciada por nuestro honorable colega el Sr. Viviani. Dijo él, guerra al catolicismo. Yo me levanté y le respondí, gracias por su franqueza. La otra frase fue pronunciada por el honorable Sr. Liam Bourgeois. A instancias del Sr. Piau, Bourgeois reiteró que el objetivo perseguido por sus camaradas es reemplazar el espíritu de la Iglesia, es decir, el espíritu del catolicismo, por el espíritu de la reforma, el espíritu de la revolución y el espíritu de la razón. Estas palabras son las que se ciernen sobre el debate, son ellas que las dominan, y yo quiero enfrentarlas de frente, porque esta es toda la cuestión, despejadas de subterfugios de lenguaje y de discusiones hipócritas. El 11 de marzo, el Sr. Pelletan declaró también que la lucha actual se relaciona con el gran conflicto trabado entre los derechos del hombre y los derechos de Dios. Este es el conflicto que se cierne sobre todo este debate. El 28 de junio, al término de la discusión, el Sr. Abad Gairaud creyó que era un deber antes de la votación, recordar a los diputados lo que ellos irían a hacer sobre lo que ellos se iban a pronunciar. La ley que ustedes van a votar no es una ley de apaciguamiento y de pacificación. Se engañaría al país con estas palabras: esta es una ley contra la Iglesia Católica. El Sr. Viviani dio a conocer el contenido del proyecto, cuando él declaró en la Cámara la guerra a la fe católica. El Sr. Demun cumplió con el mismo deber. Nadie ha olvidado el memorable discurso del Sr. Viviani, que sigue siendo, a pesar de la abundancia de los discursos y de los anuncios, el mejor entendido por todos. El Sr. Viviani ve en la ley el principio de la guerra contra la Iglesia Católica, como siendo el alfa y el omega de su decisión. En el informe que el oficial ha publicado esta mañana y que hemos tenido que leer a toda prisa, el honorable Sr. Trouillot dice que la ley de las asociaciones es el preludio de la separación de la Iglesia y el Estado, lo cual deberá ser el corolario indispensable sobre una ley general sobre la policía de cultos. La Cámara y el país están, por lo tanto, advertidos. Es la guerra abierta declarada a la Iglesia Católica. Porque esta ley general sobre la policía de cultos serán un conjunto de requisitos con la finalidad de impedir, por todos los medios posibles, el ejercicio del culto. El Sr.
Viviani subió a la tribuna para confirmar la amenaza de Trouillot, que no fue más que repetir lo que en otro momento habían dicho muchos ministros sobre ella, en el curso de las reuniones durante las cuales el Partido Republicano había sido el líder del actual proyecto. Por incompleta e imperfecta que sea la fórmula jurídica, nosotros hemos adherido a ella plenamente, con el objetivo bien firme de fortalecerla en el futuro con otras nuevas medidas. Muy bien. Muy bien. Aclamó la extrema izquierda. ¿Cómo deberían ser estas medidas? ¿A qué deberían tender? Viviani lo ha dicho, sustituir la religión católica por la religión de la humanidad, o según la fórmula de Bourgeois, dar al espíritu de la revolución, de la filosofía 1 y de la reforma, la victoria sobre la doctrina católica. La doctrina católica sostiene que el fin del hombre va más allá de este mundo y de la vida presente, en cambio el espíritu de la filosofía y de la revolución limita los horizontes de la humanidad a la vida animal y terrenal. Si estas frases que hemos citado hubiesen sido pronunciadas en un club o en una logia, ellas merecerían examinarse en razón de su gravedad. Pero ellas han sido pronunciadas en la Cámara, y repetidas nuevamente por un intervalo de casi 6 meses, aplaudidas por la mayoría de los representantes del pueblo, y finalmente sancionadas por una ley hecha con el espíritu que ellas manifiestan. Esto es sin duda un serio tema para ser meditado. Viviani ha dicho, no estamos solamente en presencia de las congregaciones, estamos enfrentados cara a cara con la Iglesia Católica, para combatirla, para librar contra ella una guerra de exterminio. Hace mucho tiempo que este pensamiento obsesiona las mentes de los enemigos de Dios. Hace mucho tiempo que ellos se animan para exterminar a la Iglesia. En una carta escrita el 25 de febrero de 1758, Voltaire decía, 20 años más y Dios será un bello juguete. Hérault, el teniente de policía que le reprochaba su impiedad, le decía, usted considera bello lo que hace, lo que escribe, pero usted no podrá destruir la religión cristiana. Voltaire le respondió, eso lo veremos dos. Lo mismo se podría decir hoy, por más que se sientan seguros de que esta vez hayan tomado las mejores medidas en su contra. Una nota nuestra: la filosofía debe entenderse al movimiento filosófico moderno, que es muy distinto a la filosofía verdadera y que la Iglesia ha adoptado como el método más seguro para enriquecer el conocimiento humano. La filosofía de la Iglesia es la que se conoce con el nombre de escolástica, cuyo método fue primeramente desarrollado por Aristóteles y posteriormente enriquecida y perfeccionada por Santo Tomás de Aquino. La filosofía escolástica toma como punto de partida la observación de la realidad, esto es, la certeza. En otras palabras, está construida por datos ciertos y reales, y por lo mismo fuera del sujeto del conocimiento. La filosofía moderna, en cambio, no cree en la certidumbre y construye todo su sistema en base a lo que se llama subjetivismo inmanente, esto es, la persona o el sujeto del conocimiento no cree en la realidad objetiva de las cosas, sino que lo único realmente verdadero es la existencia del pensamiento, y en base a eso, se han inventado los sistemas filosóficos modernos. Sus representantes modernos más conocidos son Descartes, Hume, Kant, Hegel, entre muchísimos otros. Condorcet, Vida de Voltaire. El 15 de enero de 1881, el Journal de Geneve publicó una conversación de su CEO responsable en París con uno de los mayores líderes de la francmasonería que, al igual que en nuestros días, dominaban la Cámara de Diputados. Le decía, en el fondo de todo esto, de todas estas leyes promulgadas sucesivamente, hay una inspiración dominante, un plan fijo y metódico, que se lleva a cabo más o menos en orden, con retraso, pero siguiendo una lógica invencible. Lo que hacemos, es poner bajo estado de sitio al catolicismo romano, apoyándonos en el concordato. Queremos hacerle capitular y vencerlo. Sabemos en dónde están sus fuerzas vivas, es sobre ellas donde queremos atacar. En la Semaine religieuse de Cambrai, en su ejemplar del 23 de enero de 1886, se nos informaba que Enlil había dicho, perseguiremos sin misericordia al clero y a todo lo que se relacione con la religión. Emplearemos contra el catolicismo medidas que todavía ni siquiera existen. Utilizaremos todo nuestro ingenio para hacerlo desaparecer de este mundo. Y si a pesar de todo resiste a esta guerra científica, yo seré el primero en confesar que es una institución divina. El S.R.G. de Pascal escribió en la Revue Catholique et Royaliste de marzo de 1908 lo siguiente: hace muchos años, el cardenal Mermillod me contó una anécdota que ilustra bien la situación. Cuando él todavía residía en Ginebra, el ilustre prelado veía cada cierto tiempo al príncipe Jerónimo Bonaparte, que habitaba la tierra de Prangins. El príncipe revolucionario disfrutaba mucho de las conversaciones espirituales con el prelado. Un día le dijo: yo no soy amigo de la Iglesia Católica, no creo en su origen divino, pero cuando me entero de lo que se está haciendo en contra de ella, los admirables esfuerzos ejecutados en contra de su existencia, si ella resiste a estos asaltos, yo me veré obligado a confesar que hay cualquier cosa que supera lo humano. En junio de 1903, la Vérité Francaise informa que el Sr. Ribot, en una conversación íntima, le había dicho: yo sé lo que se está preparando, conozco en detalle los hilos de esta amplia red que está siendo tendida. Ahora bien, si la Iglesia romana se escapa esta vez en Francia, este será un milagro que brillará ante mis ojos y me haré católico como usted. 1. Ribot dijo en la sesión del 8 de noviembre de 1909 en el Senado: mantendremos la escuela laica como un instrumento necesario de progreso y civilización. Al hablar en esos términos, Ribot no se expresa solamente como un iniciado, sino que manifiesta que existe un complot. Este milagro, se ha visto en el pasado y se verá en el futuro. Los jacobinos podrán creerse seguros, incluso con más éxito que nuestros libres pensadores,
que tuvieron que reconocer que estaban equivocados, y sin embargo no se convirtieron. He visto, dice Barruel en sus memorias, a Ceruti tratar insolentemente al nuncio de Pío VI, con una alegría impía y sonrisa lastimera, diciéndole, cuide bien a su papa, protéjalo bien, y embalsámelo bien después de su muerte, porque le advierto, puede estar cierto de esto, no tendréis ningún otro. Este supuesto profeta no adivinaba, continúa Barruel, que se presentaría delante de Dios antes que Pío V, y que Dios, a pesar de las tempestades del jacobinismo, a pesar de tantas otras, estará con Pedro y su iglesia hasta el fin de los siglos. Vivian y dice que si la masonería quiere destruir la iglesia, será con el fin de sustituir la religión de Cristo por la religión de la humanidad, establecer una nueva religión, la religión de la humanidad, es, en efecto, lo veremos, la meta que se ha propuesto la masonería al dirigir el movimiento iniciado en el Renacimiento, la liberación de la humanidad, en un libro publicado en Friburgo bajo el título, La deificación de la humanidad o la meta positiva de la francmasonería. El Papa Tetzler ha demostrado claramente el significado que la masonería le da a la palabra humanidad y el uso que de ella hace. Esta palabra, dice, es utilizada por miles de hombres, tanto los conscientes como los inconscientemente iniciados, en un sentido confuso, sin duda, pero siempre, sin embargo, como el lema de guerra con un objetivo determinado y cierto, que es la oposición al cristianismo positivo. Esta palabra, en boca de ellos, no significa solamente el ser humano en oposición al ser animal, significa, en tesis, la independencia absoluta del hombre en la esfera intelectual, religiosa y política. Ella niega cualquier fin sobrenatural, y reclama, que la perfección puramente natural de la raza humana es la única vía para el progreso. A estos tres errores corresponden tres etapas en las vías del mal: la humanidad sin Dios, la humanidad se hace Dios, la humanidad en contra de Dios. Este es el edificio que la masonería quiere construir para reemplazar el orden divino, que es la humanidad con Dios. Cuando la secta habla de la religión del futuro, de la religión de la humanidad, es este edificio, es este templo que tiene en vista a fines de julio y comienzos de agosto de 1870, las logias de Strasbourg, Nancy y, Vesoul, Metz, Chalon-sur-Marne, Reims, Mulhouse, Sarreguemines, en una palabra todo el Oriente, se reunió en Metz. Fue tratada la cuestión del Ser Supremo, y las discusiones que se siguieron se propagaron de logia en logia. Para ponerle fin, en los números de enero y mayo, Le Monde de Maconique hizo la siguiente declaración: la francmasonería nos enseña que hay una sola religión, una sola verdad, y por consiguiente un solo culto natural, el culto de la humanidad, porque, mis hermanos, esta abstracción que, erigida en sistema, ha servido para formar todas las religiones. Dios no es otra cosa que el conjunto de todos nuestros instintos más elevados, a los cuales les hemos dado cuerpo, una existencia distinguible. Dios no es más que el producto de una concepción generosa, pero errónea, de la humanidad que se ha entregado a una quimera. Nada más claro, la humanidad es Dios, los derechos del hombre deben sustituir a la ley divina, el culto a los instintos del hombre debe tomar el lugar que se rinde al Creador, la búsqueda del progreso en la satisfacción dada a los sentidos deben sustituir a las aspiraciones hacia la vida eterna. En una reunión conjunta de las logias de Lyon, realizada el 3 de mayo de 1882 y que ha sido publicada en la Chaine de Union de agosto de 1882, Le Maçon Renier decía, no debemos ignorar lo que para nadie ya no es un misterio, desde hace tiempo dos ejércitos están enfrentados, que la lucha que se realiza en Francia, en Italia, en Bélgica, en España, es entre la luz y la ignorancia, y que una se impondrá sobre la otra. Sabemos que los estados mayores, los líderes de estos ejércitos son por una parte, los jesuitas, entiéndase el clero secular y regular, y por la otra, los masones. Pero la destrucción de la Iglesia no será suficiente para la construcción del templo masónico, también, se suman contra la Iglesia, los gritos de odio contra el orden social, contra la familia, contra la propiedad. Y no puede ser sino así. Una vez que las verdades de orden religioso hacen parte de la propia sustancia de esas instituciones, la sociedad se sustenta bajo la autoridad que tiene su principio en Dios, la familia, sobre el matrimonio cuya legitimidad se sustenta bajo la bendición divina y su indisolubilidad, la propiedad, bajo la voluntad de Dios que promulgó los 7º y 10º mandamientos, para protegerla contra el robo e incluso contra la codicia. Esto es lo que quiere destruir, contra esto es lo que reclama la secta, para fundar la civilización sobre nuevas bases. León XIII en su encíclica Humanum Genus constató, lo que se proponen los francmasones, a lo que tienden todos sus esfuerzos, es la completa destrucción de toda la disciplina religiosa y social nacida de las instituciones cristianas, y sustituir las por otras, adaptadas a sus ideas, cuyos principios y leyes fundamentales se derriban del naturalismo. Las ideas y proyectos expuestos en la tribuna y en las logias, son la expresión de un pensamiento y de una voluntad que se encuentra por todas partes. Se escuchan en Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, en todos los congresos democráticos, se lee cada día en una multitud de periódicos. En 1865, se realizó en Liege el Congreso de Estudiantes. De ese congreso fueron difundidos primero al Estado Mayor de la Internacional, después entre los auxiliares de Gambetta. Más de 1 millar de jóvenes venidos de Alemania, España, Holanda, Inglaterra, Francia, Rusia, se hicieron presentes. Se mostraron unánimes en sus sentimientos de odio contra los dogmas e incluso contra la moral católica, adhirieron por unanimidad a las doctrinas y acciones de la Revolución Francesa, incluyendo las masacres de 1793,
fueron unánimes en el odio contra el actual orden social, que no cuentan con dos instituciones basadas en la justicia, palabras pronunciadas por el Sr. Arnault, editor del Precurseur de Amberes, y aplaudidas exageradamente por la Asamblea. Otro orador, el Sr. Fontaine, de Bruselas, terminó su discurso con estas palabras: nosotros revolucionarios y socialistas, queremos el desarrollo físico, moral e intelectual de la humanidad. Tengan en cuenta que digo en primer lugar físico y después intelectual. Queremos en el orden moral, la destrucción de los prejuicios de la religión y de la Iglesia, llegar a la destrucción del Dios y al libre examen. Queremos en el orden político, la realización de las ideas republicanas, llegar a obtener el gobierno de los pueblos y la solidaridad de los individuos. En el orden social, queremos, por la transformación de la propiedad, por la abolición de la herencia, por la aplicación de los principios de cooperativa, por la mutualidad, alcanzar la solidaridad de intereses y la justicia. Queremos, la liberación del trabajador en primer lugar, del ciudadano y después del individuo, y sin distinción de clases, la abolición de cualquier sistema autoritario. Se pronunciaron otros discursos en la misma línea. Es la destrucción del cristianismo, que no puede ser alcanzado, sin la ruina de todas las instituciones creadas y fundadas por este. Los hombres lógicos lo comprenden, los hombres francos lo dicen, los anarquistas lo realizarán en el mismo Congreso de Lieja. Lafargue preguntó: ¿qué es la revolución? Y él respondió: la revolución es el triunfo del trabajo sobre el capital, del obrero sobre el parásito, del hombre sobre Dios. Esto es la revolución social que comporta los principios del 89, los derechos humanos llevados su última expresión. Y añadió: son 400 años que llevamos socavando el catolicismo, de hecho, la máquina de espiritualismo más fuerte que ha sido inventada, y que por desgracia sigue siendo sólida. Finalmente, en la última sesión, lanzó este grito del infierno: guerra a Dios. Odio a Dios. Eso es el progreso. Hay que destruir el cielo como quien destruye una hoja de papel. Lafargue concluyó diciendo: en presencia de un principio tan grande y puro como este, despejar de lo sobrenatural todo lo que constituye el orden social, se debe odiar o probar que se ama. Otros franceses pidieron que esta separación se hiciese más completa entre los que odian y los que aman, entre los que odian el mal y aman el bien, y entre los que odian el bien y los que aman el mal. El Sr. Regnard, parisino, explicó lo que la masonería considera el mal y el mal es el espiritualismo, el bien es el materialismo. Nosotros unimos nuestra militancia a los hombres que proclaman el materialismo. Todo hombre que está a favor del progreso, también lo está por la filosofía positiva o materialista. Cuando las palabras progreso y otras semejantes salen de los labios masónicos, surgen católicos para acogerlos con respeto y confianza ingenua, creyendo en ellas y considerándolas como aspiraciones para un estado de cosas deseable. Lafargue y Regnard acaban de decirnos lo que la secta, que las colocó en circulación, entendió y difundió a respecto de ellas. Germain Case: exigimos que los que estamos aquí seamos de París o de ROMA, jesuitas o revolucionarios. Y como sanción, exige la exclusión total completa de todas las personas que representen, de cualquier nivel que sea, el ideal religioso. Condición necesaria del nuevo orden de cosas querido y perseguido. No hace falta prolongar las citas, escritas por los redactores de la Gazette de Lieja sobre las tablas mismas del Congreso. Otros periódicos temían reproducir estas bellas palabras en toda su crudeza. El ciudadano Fontaine las recordó a propósito de la verdad: si hay un periódico, decía, que sea de buena fe, ese es la Gazette de Lieja, y esto es porque sinceramente, católica, apostólica y romana. Ella ha publicado un análisis completo de los debates. El año siguiente, en el Congreso de Bruselas, el ciudadano Sibrac, francés, llamó a las mujeres a participar de esta gran obra, y para animarlas les dice: fue Eva la que levantó el primer grito de rebelión contra Dios. Sepan que uno de los gritos de admiración de la francmasonería es: Eva. Eva. Una vez más el ciudadano Brismee dijo: si la propiedad se resiste a la revolución, debemos, por voluntad del pueblo, destruir la propiedad. Si la burguesía se resiste, hay que matar a la burguesía. Y el ciudadano Pellerin: si 600.000 cabezas se oponen, que caigan entonces. Tras el Congreso de Lieja y de Bruselas, hubo uno en Ginebra, integrado por estudiantes y obreros como en Bruselas. Una vez más Dios y la religión fueron rechazados de común acuerdo, las ideas religiosas fueron declaradas funestas para el pueblo y contrarias a la dignidad humana, la moral fue proclamada independiente de la religión. Se habla de organizar huelgas inmensas, invencibles, debiendo terminar con una huelga general. Otro Congreso Internacional se celebró en La Haya en 1872. El ciudadano Vaillant también proclamó la guerra a la propiedad y a los propietarios. La burguesía, dijo, debe esperar una guerra más seria que la lucha latente a la que la Internacional está actualmente condenada al fracaso. No tardará en llegar el día de la venganza de la Comuna de París, el exterminio total de la burguesía, tal debe ser el primer acto de la futura revolución social. 1. Si quisiésemos dar una idea de lo que se ha dicho y escrito en estos 30 últimos años, sería de no parar. Es conocido por todos, que el régimen republicano, especialmente en estos últimos tiempos, ha dejado entrar, o incluso propagado en todos los estratos de la sociedad, las más subversivas ideas. Los que deseen citas más numerosas y amplias, las pueden encontrar en el libro Las sociedades secretas y la sociedad de NDICA, y continuada por Claudio Janet.
Capítulo Isla francmasonería es la que conduce la guerra contra la civilización CRISTIANA después de la publicación de la encíclica en la que León XIII denunció nuevamente al mundo, de que es la francmasonería la que conduce secretamente la guerra contra la Iglesia y todo el orden social. El boletín de la Gran Logia Simbólica Escocesa expresó en estos términos el pensamiento de la secta: la francmasonería no puede menos que dar las gracias al soberano pontífice por su última encíclica. León XIII, con una autoridad incuestionable y un con gran lujo de pruebas, demuestra, una vez más, que existe un abismo infranqueable entre la Iglesia, de la cual él es el representante, y la revolución, de la cual la francmasonería es el brazo derecho. Es bueno de que los que dudan dejen de mantener vanas esperanzas. Debemos todos habituarnos a comprender de que ha llegado el momento de elegir entre el antiguo orden, que se sustenta en la revelación, y el nuevo orden que no reconoce otro fundamento que la ciencia y la razón humana, entre el espíritu de autoridad y el espíritu de libertad. Este pensamiento ha sido de nuevo expresado en el Congreso Masónico de 1902, por el orador encargado de pronunciar el discurso de clausura. ¿Qué es lo que nos separa? Nos separa un abismo que se cubrirá el día en que triunfe la masonería, obra incansable del progreso democrático y de la justicia social. Hasta el momento, no hay tregua, ni descanso, ni reconciliación, ni concesiones. Esta es la última fase de la lucha contra la Iglesia y las congregaciones, contra nuestra sociedad republicana y laica. El esfuerzo debe ser supremo. Cuando la Iglesia sea derrotada, todo el resto caerá también. La Lanterne, órgano oficioso de nuestros gobernantes y de la francmasonería, no ha cesado de decir todos los días y en todos los tonos, antes que uno citado por Sardá y Salvani en Le Mal Social: ses causes, ses remedes. Cualquier otra cuestión, antes que la cuestión social, antes que la cuestión política, debemos poner fin con la cuestión clerical. Es la clave de todo lo demás. El Partido Republicano y la República cometerían pronto el crimen de capitular, si disminuyésemos nuestra acción, si permitiésemos escapar al adversario. La Iglesia no permitirá que recomencemos la experiencia. Hoy en día ella sabe que la República le será mortal, y si no la matamos, será ella la que matará a la República. Entre la República y la Iglesia hay un duelo a muerte. Apresurémonos de aplastar a la infame, o renunciemos y dejemos que se ahoguen siglos de libertad. Un hecho que acaba de pasar demuestra brevemente lo que será expuesto en la segunda y tercera parte de este libro, esto es, cómo es que la secta actúa para llegar a la realización de sus objetivos. Una rebelión hecha bajo un pretexto vano ocurrida en Barcelona puso a la ciudad en estado de sitio. El instigador Ferrer es capturado. En vez de fusilarlo en el lugar, fue entregado al tribunal militar, que lo condenó a muerte. El juicio fue ratificado. Falsas noticias fueron enviadas a todos los periódicos del país. Ferrer Nouja ha sido juzgado según la ley. Su defensor fue detenido. El clero e inclusive el Papa están involucrados. La mano sangrienta de la Iglesia participó en todo el proceso, escribe la Lanterne, y los soldados del rey de España son los que ejecutan su voluntad. Todo el mundo debiera rebelarse contra esta religión de asesinato y sangre. Ya parece la caricatura de un sacerdote con un puñal en la mano. Amenazas de represalias, de asesinar al rey y al Papa llueven en Madrid y en Roma. Peticiones de protestas contra el juicio circulan en París, en Roma, en Bruselas, en Londres, en Berlín. Ferrer es ejecutado. De inmediato se levantan manifestaciones, algunas sangrientas, en todas las principales ciudades de Francia y en todos los países europeos. Para colmo, se le rinde una especie de glorificación en las calles de París bajo la protección de la policía, con la participación del ejército. Al canto de la Internacional los gobernantes son interpelados en los diversos parlamentos. Las protestas fueron apoyadas por los consejos departamentales, comunales. 57 ciudades en Francia deciden ponerle el nombre de Ferrer a alguna de sus calles. Aquí vemos cómo la secta se denuncia a sí misma. El Consejo del Gran Oriente de París envió la orden a todas las logias y a todos los poderes masónicos del mundo, de que manifestaran su protesta contra la ejecución de Ferrer. La protesta reivindicaba que era uno de los suyos, Ferrer era uno de los nuestros. Él sentía que la masonería expresaba el más alto ideal que el hombre pueda realizar. Él defendió nuestros principios hasta el final. Lo que él quiso alcanzar es el ideal masónico. Ante la marcha del progreso indefinido de la humanidad se puso de pie una fuerza que detenta los principios y la acción, cuyo objetivo es rechazar la noche de la Edad Media. El Gran Oriente de Bélgica rápidamente reaccionó a la manifestación del Gran Oriente de Francia. El Gran Oriente de Bélgica comparte los nobles sentimientos que inspiraron la proclama del Gran Oriente de Francia, y se une, a nombre de las logias belgas, a la protesta indignada que la masonería universal ha enviado al mundo civilizado contra la sentencia inicua pronunciada y despiadadamente ejecutada contra nuestro hermano Francisco Ferrer. El Gran Oriente italiano y sin duda otros hicieron lo mismo. Francisco Ferrer, honor de la cultura y del pensamiento modernos, incansable defensor de los ideales laicos, fue asesinado por orden de los jesuitas, en el horrible calabozo de la fortaleza de Montjuïc, donde todavía resuenan los gritos de innumerables víctimas. Un estremecimiento de horror ha recorrido el mundo, y que, en un sublime espíritu de solidaridad humana, maldice a los autores conocidos y ocultos del asesinato y los condena a la execración y a la infamia. El Comité Central de la Liga Masónica de los Derechos del Hombre, reunida en sesión extraordinaria el 13 de octubre de 1909, decidió levantar un monumento a la memoria de Ferrer, mártir del libre pensamiento y del ideal democrático. Invitó a todas las organizaciones de libre pensamiento a contribuir a la realización de este proyecto, y resolvieron levantarlo en Montmartre, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón. La francmasonería ha declarado,
por tanto, en palabras y hechos de que ellos consideran y defienden a Ferrer como la encarnación del ideal masónico. ¿Cuál fue el ideal de Ferrer? Él mismo lo dio a conocer en mayo de 1907 en la revista pedagógica Humanidad Nueva, donde expuso los principios de la escuela moderna que él había creado con muy poco dinero obtenido de un católico practicante y devoto. Cuando teníamos, hace 6 años atrás, la gran alegría de abrir la Escuela Moderna de Barcelona, dimos a conocer que su sistema educativo sería racionalista y científico. Deseábamos prevenir al público que la ciencia y la razón eran los antídotos contra cualquier dogma. En nuestra escuela no enseñaríamos ninguna religión. Demostramos una vez más nuestra temeridad de ponernos francamente enfrente de la omnipotencia de la Iglesia en España, y nos sentimos con el coraje de perseverar en nuestros proyectos. Sin embargo, es necesario hacer saber que la misión de la escuela moderna no se limita solamente a hacer desaparecer de las inteligencias los prejuicios religiosos. A pesar de que estos prejuicios son los que se oponen a la emancipación intelectual de la mayoría de las personas, no vamos a conseguir con su desaparición una humanidad libre y feliz, puesto que se puede concebir un pueblo sin religión, y también sin libertad, si las clases obreras se liberasen de los prejuicios religiosos y conservasen la misma noción de la propiedad tal cual existe en la hora actual, si los obreros siguen creyendo en la parábola de que siempre habrá pobres y ricos, si la enseñanza racionalista se contentase en difundir las nociones sobre la higiene y las ciencias y de preparar solamente buenos aprendices, buenos obreros, buenos empleados de todas las profesiones, continuaremos viviendo más o menos sanos y robustos con el modesto alimento que obtenemos con nuestro módico salario. Si no dejasen de ser siempre esclavos del capital, la escuela moderna pretende, por lo tanto, combatir todos los prejuicios que se oponen a la emancipación total del individuo y adoptó. Para este propósito, el racionalismo humanitario, que consiste en inculcar a la juventud el deseo de conocer el origen de todas las injusticias sociales a fin de que las combatan por medio de los conocimientos que hayan adquirido. Nuestro racionalismo combate las guerras fratricidas, tanto internas como externas, la explotación del hombre por el hombre, lucha contra el estado de servidumbre en que actualmente la mujer se encuentra en nuestra sociedad, combate en una palabra, a todos los enemigos de la armonía universal, como la ignorancia, la maldad, el orgullo y todos los vicios y defectos que dividen a los hombres en dos clases, los explotadores y los explotados. En una carta dirigida a uno de sus amigos, Ferrer manifestó mejor aún el pensamiento de su escuela: para no asustar a las personas y no darle al gobierno un pretexto para que cierre mis establecimientos, yo les llamo escuela moderna y no escuela de anarquistas. Ya que el objetivo de mi propaganda es, lo admito francamente, formar en mis escuelas anarquistas convencidos. Mi deseo es llamar a la revolución. Por el momento, debemos, sin embargo, contentarnos en introducir en el cerebro de la juventud el ideal de la agitación violenta. Ella debe aprender que contra los gendarmes y a la tonsura solo hay un medio: los atentados con bomba y el veneno. El juicio llevó al descubrimiento, en el pueblo germinal en que vivía, de documentos hábilmente ocultos en el subterráneo y con varias puertas de escape. Estos documentos demostraban que él era el alma de todos los movimientos revolucionarios que se producían en España, después de 1872. Entre los documentos encontrados habían circulares como esta de 1892, compañeros, seamos hombres, aplastemos a los infames burgueses. Antes de construir, debemos destruir todo. Entre los políticos, aquellos que apelen a vuestra humanidad, mátenlos. Debemos abolir todas las leyes, expulsar a todas las comunidades religiosas. Disolver los tribunales, el ejército y la marina. Derrumbemos las iglesias. Por último, de la mano misma de Ferrer, la siguiente nota: les adjunto una receta para fabricar bombas. Este es el hombre que la francmasonería presenta al mundo como representante de su ideal. Pocos días después de la ejecución de Ferrer, el gabinete de Madrid se vio forzado a dimitir. Los dirigentes del Partido Liberal y del Partido Democrático, obedeciendo sin duda a las instrucciones de la logia, le hicieron saber al Sr. Maura que ellos hacían una obstrucción irreductible a toda medida, a cualquier proyecto que éste presentase. Sin embargo, en España, sin al menos 2/3 de los votos, todo puede siempre ser detenido y convertirse en legalmente imposible. El Partido Liberal y el Partido Democrático se negaron a concurrir, haciéndose imposible la administración. Esta dimisión puso contentos a los libres pensadores y ateos de toda Europa. L. Action dijo: ¿acaso no existe, en el mundo entero, un gran duelo que lo divide por entero, una lucha entre la religión y el libre pensamiento, entre la autocracia y la democracia, entre el absolutismo y la revolución? ¿Existe acaso un límite para la Iglesia y una patria para el Vaticano? No es verdad que el drama de la humanidad se juega en torno a estas fuerzas internacionales que son las órdenes religiosas y las escuelas laicas. La caída del ministro Maura, como también la ejecución de Ferrer, han sido uno de los episodios de este incesante drama. Ya nos hemos explayado lo suficiente sobre este asunto. Nada puede preparar mejor al lector para comprender lo que viene a continuación: la historia de la acción de la masonería en Francia durante los 2 últimos siglos, la organización de la secta, sus medios de acción y procedimientos, y las posibles hipótesis sobre el resultado final de la lucha trabada por la sinagoga de Satanás y la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Henry de Lassus. Fin. Primera parte.